Bienvenida Alberto Poza, director de Interview. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, yo creo que la gente se dará cuenta que no soy Carmen Morodo, ¿no? Bien, escuchándoos desde esta mañana. Escuchándonos y viéndonos. Y viéndoos. Bueno. No, a veces solo escuchándoos, porque también hay que trajinar. Sin duda. Rápidamente, para que te puedas estar ya en la órbita en la que estamos, ¿qué es la valoración, cuál es la valoración que haces de lo que hasta ahora hemos vivido en esta jornada en Cataluña y que estamos informando aquí en el canal 24 Horas? Pues un mal día, es evidente, no hace falta analizar mucho. Un mal día en el terreno político, un mal día en el terreno de seguridad ciudadana, un mal día en general. ¿Se puede corregir el mal día? Sí. Creo que no va a ser hoy cuando empecemos a corregirlo, ni mañana ni pasado, pero las lecciones que hay que sacar del día de hoy hay que empezar a aplicarlas inmediatamente. No hay mucho tiempo que perder. Hemos visto unas imágenes que nos podíamos haber ahorrado, ¿no? Y luego, si quieres, si me das oportunidad, podemos hablar en términos de seguridad ciudadana, porque hay que separar las cosas. Aquí decir que los votantes han sido golpeados, yo creo que no han sido golpeados los votantes. Los que han sido golpeados son los que impedían retirar el elemento del delito, ¿vale? Entonces, que además eran votantes, bueno, pues también, pues, evidentemente, pero no han sido golpeados por ir a votar. Por eso yo quiero distinguir la parte política, que tiene una profundidad brutal, con la parte policial, que tiene muchísimos detalles que analizar por qué se ha llegado a lo que ha pasado. Me parece interesantísimo el matiz que acaba de introducir Alberto. Por eso he venido, ¿eh? Sí, no, te estaba viendo que te perdías por ahí. De hecho, ahora ya se levanta y se va. Yo quería decir esto y ya. Sí. Claro, es que a nadie le han pegado por votar. No, a nadie. Efectivamente, a nadie. claro, es que la distorsión de lo que se está contando desde la Generalitat es tremenda. Es decir, lo que hemos visto, no sé si has tenido oportunidad de oír a Turull su última intervención. Varias veces. Sí. Pero esta última, la de hace unos minutos, quizás estabas entrando en ese momento. Estaba por ahí fuera, sí. Bueno, no ha dicho nada de participación, no ha dicho nada de los colegios que estaban abiertos, no ha dicho nada de nada. Solo ha hablado de los 400 y pico heridos. Oiga, mire usted, vamos a ver, heridos. Vamos a ver, es decir, gente, como decía antes Julio, con crisis de ansiedad, lógicamente. Es normal que haya crisis de ansiedad. Poca sabido. No ha habido, vamos a tocar madera, ningún incidente grave. Y la Policía Nacional y la Guardia Civil ha tenido que hacer lo que los Mossos no han querido hacer, desobedeciendo a una juez. Así de claro, desobedeciendo a una juez. Esa era la otra parte. Por eso separaba seguridad ciudadana del otro. Exacto. El dispositivo policial de hoy empezaba porque los Mossos tenían que cerrar los colegios. Claro. Entonces, como no se ha producido eso, a partir de ahí... Hombre, hay gente que en redes sociales, gente relevante, empieza a hablar de encerrona a la policía y la Guardia Civil. Encerrona política por parte del gobierno, que les ha enviado sin haber tenido todo amarrado. Una encerrona política a las fuerzas de seguridad y luego la encerrona de los Mossos de Escuadra. Claro, si los Mossos han cumplido un 20% del cometido que les había fijado el juez o la jueza, no recuerdo bien quién, resulta que eso ha creado una distorsión que ha multiplicado varias veces el problema de seguridad ciudadana que debería haber habido hoy en Barcelona. En Cataluña. Hoy en Cataluña iba a haber un problema de seguridad ciudadana, no seamos ingenuos, pero no tenía por qué haber alcanzado estos niveles, si cada uno hubiera hecho lo suyo. Bueno, en uno de los puntos de votación donde ha entrado la policía estas últimas horas, está Rubén Urdiales, desde primera hora de la mañana. Fotografía. Hola Rubén, buenas tardes. ¿Cómo está transcurriendo la tarde en ese centro? Por cierto, uno de los más amplios en el centro de Barcelona. Queremos fotografía a esta hora de la tarde, Rubén. Buenas tardes. Sí, podríamos definir un poco la situación ahora mismo en esta escuela industrial de Barcelona como de calma tensa, y es que aquí en este colegio se sigue votando, se ha estado votando durante todo el día en esta escuela industrial de Barcelona, pero es verdad que hay muchísima gente concentrada en el recinto, en los alrededores, también en la calle Urgell, que queda justo delante. Ha sido cortada el tráfico, hay también vehículos de la Guardia Urbana cortando ese tráfico por toda la gente que se ha amontonado en esta calle, que tendría el objetivo
de evitar que pueda pasar por aquí la Policía Nacional, la Guardia Civil, para llevarse algunas de las urnas que se han ido llenando a lo largo de toda esta jornada, una jornada en la que también hemos visto algún momento de tensión cuando la Policía Nacional, algunas furgonetas pasaban por aquí, se han cerrado las puertas de este recinto, se ha intentado bloquear alguna de las otras entradas con todos los objetos que podían tener al abasto. Por eso estamos hablando de esa calma tensa, porque hay preocupación, se sigue votando, pero hay preocupación porque puedan llegar hasta aquí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más allá de eso, como decimos, se ha estado votando durante todo el día, con algunas interrupciones por la mañana, algunos fallos en ese sistema informático que, según ha explicado la misma Guardia Civil, ha bloqueado. Se trata del sistema informático de la Generalitat que sirve para introducir los datos de los votantes. Recordamos, una votación que se hace con censo universal, quiere decir que cualquier ciudadano con derecho a voto, según la Generalitat, en este referéndum puede dirigirse a cualquier de los colegios electorales habilitados ahora mismo en Cataluña. Lo que se está haciendo cuando viene un votante es recoger los datos, se les da el DNI por parte del votante. Antes de introducir la papeleta se toman los datos y luego se introducen en este sistema informático del que hablamos. Gracias, Rubén. Volveremos en un plazo de tiempo antes de finalizar esta edición especial a ese Colegio Escolar Industrial de Barcelona. Precisamente sobre lo que comentaba Rubén, la sociedad civil catalana ha difundido unas imágenes en las que se pueden apreciar a varios ciudadanos que están votando en dos veces y en distintos centros de votación. En las primeras imágenes, van a ver, se ve a un hombre votando a las 9:45 de la mañana, votando en el colegio La Pau, y más tarde depositando un nuevo voto en la Escuela Industrial, de donde acabamos de recibir esa crónica de nuestro compañero. Exactamente a las 14:30. Sociedad Civil Catalana continúa difundiendo imágenes con ejemplos de votantes, como el que acabamos de mostrarles, que han acudido a las urnas en varias ocasiones en esta jornada. Imágenes que se han distribuido a través de las redes sociales. Pero si era el día de la barra libre, si que daba igual, o sea, tú podías votar donde quisieras, a la hora que quisieras, cuando quisieras y como quisieras. No tenías que enseñar tu carnet de identidad, no tenías que llevar la papeleta en un sobre. Las urnas eran unas urnas, en fin, no quiero calificarlas. Claro que todo esto, el tema es por qué no nos hemos ahorrado todo esto habiendo tomado una decisión política que va a ser inevitable al final, antes de que llegara el día de hoy. Pues también, Javier, porque quizá el gobierno de Rajoy no tenía el suficiente apoyo parlamentario para tomar determinadas medidas. Y vuelvo a lo que comentábamos hace un rato en esta mesa. Él, para aprobar los presupuestos de este año, depende del PNV. Y el PNV le puso también una barrera de determinadas medidas. Si con Cataluña, Moncloa se pasa, nosotros no nos vamos a retratar con Rajoy. El PSOE también tiene su propio espacio y su propio electorado al que responder. Entonces, no es tan sencillo decir ¿y por qué no se han hecho determinadas cosas? Y el PP tiene también su electorado al que responder, ¿eh? Claro. Pero tú has dicho, Javier, electorado que responder. Pero tú has dicho muy bien dicho antes, Javier, cuando preguntabas al profesor Carreras, que el PP tiene una representación muy minoritaria en el mapa electoral catalán. Total. Y lo que sí ocurre, y yo creo que ahí también está la base de ciertos problemas y de haber llegado aquí en alguna medida, es que el Partido Popular, cuando tiene problemas o, digamos, hay un conflicto en Cataluña, eso le revierte en los votos en el resto de España. Y en mi opinión eso ha hecho que la derecha española no entienda en muchas ocasiones lo que estaba sucediendo en Cataluña, porque sabía que en el resto de España le daba réditos electorales. Entonces, ese problema, esa distorsión de que el Partido Popular, que los dos grandes partidos, PP y PSOE, no tengan el equivalente a la representación que tiene en el resto de España, debería hacernos pensar de que no se ha entendido lo que estaba pasando en Cataluña en los últimos tiempos. Y quizá por eso tampoco el gobierno ha podido hacer lo que hoy mismo se está haciendo querido. Electoralismo. Porque lo siento mucho, pero la sobreactuación del líder del PSC hoy, porque me parece una sobreactuación, pidiéndole a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que se retiren, oiga, mire usted, están haciendo lo que los mossos no han querido hacer. Pues vamos a saludar al presidente de la Sociedad Civil Catalana, Mariano Gomà, que está en los estudios de Sant Cugat. Señor Gomà, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos visto unas fotografías que han distribuido ustedes a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter de la Sociedad Civil Catalana, en la que hemos visto un ejemplo de una persona
que está votando en un centro a primera hora de la mañana, a las 10 menos algo, y pasadas las 2 de la tarde en otro centro de la ciudad. ¿Son muchas las denuncias que se han producido sobre esta situación? Pues sí, bastantes. De todas maneras, déjenme empezar que, como todo el mundo que ha pasado por estos estudios y los he visto, tengo que decir que hoy es uno de los días más tristes de mi vida, porque yo no pensaba jamás que en mi casa, en mi tierra, que es Cataluña, se produjeran escenas como las que estamos viendo, que me recuerdan mucho más a repúblicas bananeras del tercer mundo, que no a un país democrático y avanzado como somos los catalanes, porque en este tema creo que vamos a salir perdiendo muchísimo, sobre todo los catalanes, porque España es un país suficientemente grande como para que la comunidad internacional lo respete, pero Cataluña, que es un país que se supone que está aspirando a algo, con el espectáculo que estamos dando hoy, me da la sensación de que vamos a dar un paso enorme hacia atrás. Pero voy a la pregunta que me hace. Efectivamente, nosotros hemos enviado, como es nuestra obligación y nuestra devoción, una serie de observadores en mesas electorales, en colegios, en la calle, y efectivamente hemos detectado y hemos obtenido esta serie de pruebas. Tenemos más, bastantes más y bastante más nítidas de las que ustedes han pasado en estos momentos, en los cuales hay gente que ha votado hasta 4 veces en diferentes colegios de diferente geografía de Cataluña. Además, es como si fueran de excursión, y han ido depositando votos, y tenemos precisamente las fotos. Supongo que mañana tendremos que analizar cuál es nuestra actuación en esto, pero realmente eso lo único que demuestra es que es una verdadera patraña lo que se está planteando. Se han visto imágenes de gente votando con la urna en el suelo y votando varias veces, sin necesidad de que nadie les controle. Se han proyectado fotografías de personas sangrando y heridos, que algunos de ellos pertenecen a manifestaciones del 2012. Es decir, estamos llegando a unos niveles de espectáculo lamentable que francamente hace que esto para mí es muy triste, y es más triste encima saber o oír, como acabo de oír, las declaraciones del señor Turull, que todo el mundo conoce en Cataluña y sabe que es un mentiroso compulsivo, darnos y dar a la opinión pública una serie de mentiras absolutamente lamentables, como también ha dicho el señor Carreras. Por tanto, no puedo más que decir que este día para mí está siendo un día muy triste. Está siendo, ¿verdad? Utiliza usted conjuga el verbo digamos que en presente continuo, como dirían los anglosajones, porque todavía no ha finalizado la jornada. ¿Qué vaticina de aquí a que finalice la jornada? Que, como decía González Ferrari, no sabemos exactamente cuándo va a finalizar esta jornada. Bueno, sabemos que el día tiene 24 horas, que acabaría a las 12 de la noche, pero que en principio, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, señor Gomá, nadie se atreve a augurar cuándo va a finalizar esta jornada. No, déjenme ponerle un poco de humor, porque bastante tristes estamos, pero quiero decir, acabará cuando tengan bastante. Es decir, si a las 8 no tienen bastantes votos, pues dirán, no, vamos a aplazarlo hasta mañana, y a lo mejor mañana seguimos. O sea, votaciones abiertas hasta que ellos quieran, hasta que ellos tengan los votos o lo que necesiten para poder levantar la copa y decir que han ganado todo y que ya somos no sé qué. Es decir, durará pues lo que quieran que dure, ¿no? Es que cuando una cosa ni se abre, ni se cierra, ni hay ninguna seguridad, ni logística, ni nada, como comprenderá, pues es igual, da igual la hora que se cierre, las 8, las 12 de la noche, después de cenar. Es decir, da igual. Es decir, esto es una juerga. Lo que pasa es que es una juerga peligrosa, pero realmente yo tampoco sé cuándo se va a acabar. Lo que sí tendremos que pensar es, en serio, cuando esta patraña de hoy se acabe, o de mañana, cuando sea, lo que sí tenemos que pensar es qué hacemos a partir de ahora, porque realmente la situación yo creo que se ha infravalorado por parte de todas las partes. Y en un momento determinado estamos viendo que el tema posiblemente
por mucho que sea una gresca lamentable, es más poderosa de lo que en principio parecía y, por tanto, yo creo que hay que tomar medidas urgentes, inmediatas, y creo que hay que ponerse inmediatamente a trabajar. Pues dicho eso, le pregunto qué debería, a su juicio, ocurrir a partir de mañana, señor Gomar. Bueno, lo que yo no puedo es pensar por la mente, las mentes enfermas de estas personas que han organizado todo esto, porque claro, la reacción de un enfermo es absolutamente imprevisible, con lo cual tendremos que esperar a ver cuál es la reacción de ellos, pero lo que sí es cierto es que yo creo que la reacción de la sociedad catalana, la reacción del Gobierno de España, la reacción de la sociedad española tiene que ser contundente, pero tiene que ser contundente de decir esto lo tenemos que arreglar. ¿Cómo? No se trata de que reventemos todo o que lleguemos a momentos de agresiones fuera de control. No, se trata de que las cosas, los problemas se resuelven dialogando. Los problemas se resuelven sentándose en una mesa con políticos, con mediadores, con quien tenga que sentarse en una mesa, que posiblemente no esté Sociedad Civil Catalana, y si se nos invita a estar, por supuesto que estaremos, pero hay que ponerse a hablar políticamente de ver cómo llegamos a intentar ponerle una venda, en principio, a esta herida abierta que en estos momentos tenemos. Tengo una deuda con Inmaculada Sánchez que salió en la comparecencia de Turull y no pudo preguntar a Francesc Carrera, así que tienes el turno de preguntas. Gracias, Emilio. Para el señor. Buenas tardes. Yo le quería preguntar, puesto que estamos ahora hablando del día después, si hubiese elecciones anticipadas, no sabemos cuándo y en qué momento, ¿usted cree que la sociedad catalana, que se percibe tan dividida en estos momentos, darían un reparto muy diferente al que hay ahora en el Parlamento? ¿O no habría salida? ¿Volveríamos a tener un retrato tan dividido como el que ahora se percibe en la sociedad catalana? No, vamos a ver, yo estoy seguro y además estoy deseando que haya elecciones. Es que creo que lo está deseando todo el país. Que de una vez disuelvan el Parlamento, este maldito Parlamento que nos ha traído hasta aquí, y que convoquen unas elecciones oficiales. Y en ese momento yo creo que la sociedad catalana va a hablar. Lo que toda la sociedad catalana, que se ha estado silenciada durante todo este tiempo y silenciosa durante todo este tiempo, yo creo que en unas elecciones autonómicas esa sociedad va a hablar. No sé, porque no soy un gurú ni politólogo como para poder avanzar cuál podría ser el resultado, pero lo que sí les puedo avanzar es de que, sea cual sea el resultado, será mejor que lo que tenemos, porque posiblemente haya una política de alianzas que puedan llegar a un nuevo gobierno. Quizás ese gobierno no dé la vuelta al gobierno que hemos tenido hasta ahora, pero casi. Pero lo que sí hay que conseguir es que el gobierno que salga sea un gobierno que tenga el sentido común que no ha tenido el gobierno que hemos tenido hasta ahora. Julio César Herrero. ¿Qué tal, señor Goma? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted tiene la certeza... Bueno, le iba a preguntar si tiene la certeza... No. ¿Usted cree... Vamos a dejarlo así. ¿Usted cree que convocar ahora unas elecciones no podría dar algunos resultados no esperados? Y le explico la razón de la pregunta. Es verdad que en las últimas semanas ha habido un aumento, por lo menos hay encuestas, algunas de ellas serias, que reflejan que ha habido un aumento en las ganas de, por lo menos, querer opinar, aunque solamente sea no, para decir que no. Al principio el referéndum la idea, yo creo, era destinada fundamentalmente al sector más duro, más independentista y buscando el sí. Lo que pasa es que en las últimas semanas, y probablemente después de lo que haya ocurrido hoy, una parte no menor quizá de la sociedad catalana ha llegado a la conclusión de que lo ocurrido hoy, aunque no tenga que ver directamente con el sí del independentismo, no sea del todo justo, porque les habría gustado oír, aunque solamente sea para decir que no, y se han encontrado con algunas cosas y con algunas circunstancias que no les han resultado plato de buen gusto. ¿No tiene la sensación de que ha podido crecer un sector que hasta hace unas semanas era minoritario?
Es posible, no digo que no, pero por varios motivos. Primero porque es que el grupo secesionista, los partidos secesionistas, en fin, que quieren la Cataluña independiente, y por tanto se supone que muchos de ellos, casi todos son catalanes, son unos expertos en el supermercado de vender producto. Y han vendido producto de que el derecho a decidir, y yo pregunto, ¿el derecho a decidir qué? ¿Y el derecho a decidir quién? Es decir, han vendido un producto de que hay que manifestarse, de que democracia es votar, cosa que todos sabemos que es falso. Han vendido todo este tipo de productos y posiblemente sí que han convencido a un sector de la población de buena fe que de alguna manera no ha profundizado en el mensaje o en el producto que le estaban vendiendo y que en estos momentos tiene necesidad de votar. ¿Por qué no? Pero hagámoslo bien. Lo que no podemos hacer es propiciar una consulta que se salta todas las leyes habidas y por haber, pero no solamente las españolas, se salta el propio Estatuto de Autonomía, se salta todas las opiniones de la Comunidad Económica Europea. Si tenemos que hacer las cosas, yo lo que pido, por favor, es que las hagamos bien. Es decir, si hay un nuevo gobierno en la Generalitat que llega a poder sentarse, porque el actual es imposible, pues llega a poder sentarse con un gobierno español, que ya veremos si es el mismo u otro, es igual, pero que puedan de alguna manera sentarse a hablar y acordar que en un momento determinado se le pueda dar la voz a Cataluña para que ratifique que posiblemente sería así. El quedarse en España con las condiciones que los catalanes consideran en su propia manera de ser, que tendrían que ser las justas, ¿por qué no? Yo no estoy negando votaciones, ni nadie creo que las está negando. Lo que estoy negando es la desobediencia y las votaciones que se saltan todas las leyes del mundo. Bueno, yo creo que estamos perdiéndonos mucho en anécdotas. No lo digo por usted, muchísimo menos, sino en general el día está siendo tan espeso, tan tremendamente espeso, están ocurriendo tantas cosas y tan contradictorias que a veces nos perdemos. Vamos a ver, dialogar. Llevamos oyendo la palabra dialogar semanas, meses. ¿Dialogar sobre qué? Sobre el encaje de Cataluña dentro de España, coger la Constitución, modificarla, ¿por qué no? Se puede modificar perfectamente. Un nuevo estatuto para Cataluña, pero hombre, que esté de acuerdo con esa Constitución que salga, porque no estaba de acuerdo el anterior en gran parte con la Constitución actual. Y yo me planteo eso que se dijo en su momento, que lo dijo Maragall, de la España asimétrica, o el federalismo asimétrico. España es asimétrica, absolutamente asimétrica. El País Vasco tiene lo suyo. Navarra tiene lo suyo. Es decir, en aquel momento hubo que tragarse lo que nos hemos tragado todos. ¿Concederle esto a Cataluña ya lo hemos arreglado, señor Gomá? No. No, yo no, pero es que, a ver, cuando yo estoy hablando de diálogo, no estoy hablando de diálogo concreto, no estoy hablando de darle una nueva simetría a Cataluña en este sentido. Yo lo que estoy hablando es de que, a ver, si no ha habido entendimiento entre las personas responsables del Gobierno de Cataluña y las personas responsables del Gobierno de España, ha sido porque posiblemente no se haya dialogado lo suficiente, no lo sé. Entonces yo lo que estoy pidiendo es de que como mínimo se vuelva a empezar a hablar, porque es que me parece que es la única salida, la salida de ponerse como los galos de Astérix, cruzados de brazos y dándoles la espalda uno a otro. Con eso no creo que no avanzamos nada. Yo creo que tenemos que avanzar en el momento en que de alguna manera se abran los brazos, se dé uno la mano, se sienten y digan vamos a ver cómo arreglamos este país. Eso no quiere decir que haya que dar prerrogativas o no, se trata simplemente de que se empiecen a buscar un relato para buscar soluciones y que esta España que tenemos y que nos ha traído hasta aquí pueda seguir caminando, nada más, ¿no? Don Alberto. Buenas tardes. Nos ha hablado de imágenes y fotos, hemos visto alguna, de gente votando dos veces. Estamos viendo en las redes sociales vídeos de urnas en el suelo y la gente metiendo papeletas
sin ningún tipo de control. Vaya, no hay nadie que les pida el carné, debe ser una cosa muy puntual, evidentemente, porque también estamos viendo otros sitios donde se hacen bien las cosas. Hemos visto a un policía llevarse una urna a primerísima hora de la mañana, caérsele y no estaba ni sellada y estaba ya llena de papeletas. Tiene un recorrido legal todo esto. O sea, ustedes van a ver esta noche, mañana, todas las imágenes que tienen, pero hay un recorrido legal. Se puede impugnar el resultado de este referéndum siempre y cuando el Govern declare algo en base a estos resultados, o sea, declare la independencia de Cataluña. ¿Tiene usted recorrido legal o no? Bueno, yo creo que sí lo tiene. Lo que pasa es que tampoco se puede depositar en nuestras espaldas la responsabilidad de todos los recursos en este sentido, porque entre otras cosas nuestra modesta situación tampoco nos permite el responder con toda la potencia de equipos de abogados y tal. Por tanto, hay instituciones importantes, está la Fiscalía que está estudiando todos los documentos que le van a llegar. Yo estoy seguro que toda esta semana que viene va a empezar una lluvia de demandas, porque se van a demandar la acción de los Mossos, se van a demandar se va a pedir la nulidad del referéndum o de lo que sea, se van a demostrar un montón de cosas. Nosotros ayudaremos en lo que podamos con nuestras modestas posibilidades y con nuestro voluntarismo, que creo que es el que nos lleva a por lo menos pensar, quizás un poco egoístamente o soberbiamente, que representamos a una parte de la sociedad catalana que lo que quiere es seguir siendo catalana estando en España como hasta ahora, y que nos irá mucho mejor juntos que separados. Eso está clarísimo, ¿no? Señor Gomar, don Marino Gomar, presidente de la Sociedad Civil. Le agradezco que haya estado con nosotros esta tarde. Le dejamos, sabemos que tiene otros compromisos con medios de comunicación. Está siendo usted hoy, persona demandada por los compañeros de la prensa, así que le dejo que pueda cumplir con esos compromisos. Ha sido un placer poder contar con su presencia desde Sant Cugat. Muchas gracias. También para mí un placer, como siempre. Gracias, señor Gomar. A esta hora tiene lugar una concentración en la Puerta del Sol de aquí de Madrid en apoyo a la celebración del referéndum y para denunciar la represión que, según los convocantes, se ha producido hoy en Cataluña. La concentración está convocada por la coordinadora del 25S y la plataforma Madrid por el derecho a decidir. Al comienzo de la concentración, los manifestantes han coincidido en la Puerta del Sol con grupos opuestos al referéndum, lo que ha obligado a la policía a tener que formar un cordón de seguridad para evitar males mayores. Bien, y en uno de los centros de votación de Tarragona tenemos a una compañera de Televisión Española, Begoña Fuentes, a la que saludamos desde aquí, desde Torre España. Begoña, hola, buenas tardes. Allí parece ser que están algunos observadores internacionales. Buenas tardes, compañeros. Sí, digo que parece que en ese centro habría, o en algún centro de Tarragona, estarían ya la presencia de los observadores internacionales y que se está incluso haciendo ya recuento de votos a las 7:37 de la tarde. Así es, en este mismo centro en el que nos encontramos, un instituto de Tarragona, uno de los más grandes de la provincia. Aquí, como decimos hace escasos minutos, que ha llegado un grupo de observadores internacionales para conocer de primera mano cómo se está desarrollando esta jornada aquí este día 1 de octubre. Además, según hemos conocido en un comunicado, este grupo de observadores internacionales dará mañana a conocer las primeras impresiones de esta jornada y más adelante, en una fecha aún por concretar, emitirán un informe con las conclusiones definitivas. En paralelo a esto, aquí también estamos viendo cómo todavía se producen colas de gente que quiere depositar su papeleta en las urnas, y en paralelo, decimos, a esta imagen también ha habido otra, y es la de varias mesas electorales ya cerradas porque los miembros de estas mesas electorales han decidido avanzar el recuento de papeletas. Dicen que lo hacen en previsión de una posible entrada de la Policía Nacional o de la Guardia Civil aquí en este centro educativo, que de momento todavía no ha vivido ningún registro, ninguna entrada policial. Temen, dicen, que puedan requisar las urnas y por ello, dicen, han avanzado este recuento de papeletas. Además, también os podemos contar que en el exterior de este centro, de este recinto educativo, hay una gran cantidad de personas agolpadas, blindadas en este centro para evitar la entrada de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Begoña Fuentes en directo desde un centro habilitado para la consulta ilegal del 1 de octubre allí en Tarragona. Un saludo, Begoña, hasta ahora. ¿Y lo de los observadores internacionales, Ferrari? No sé cuál es su grado de internacionalización ni cuál es su grado de observación.
Creo que son un diputado flamenco, que todo el mundo sabe que hay un partido flamenco que es, bueno, pues muy partidario de la separación de que se rompa Bélgica, vamos, así de sencillo, y naturalmente un escocés partidario también de la ruptura con el Reino Unido. Claro, es que es todo un contrasentido. Y entre eso, a mí me gustaría saber si el Barcelona va a jugar a partir de ahora a puerta cerrada siempre. Porque claro, parece que... perdonad que me meta esto así como de rondón, pero a mí me parece muy grave que un club de fútbol que tiene seguidores de todo tipo. Yo escuchaba esta tarde en Carrusel Deportivo que le preguntaban a un señor que había venido de Guatemala, que había comprado las entradas hace 2 meses y que se ha quedado sin ver el partido. Se ha quedado sin ver el partido. Hombre, que no es un señor que viene de Tarrasa a ver el partido, no. Comprende, Javier, que no es nuestro principal problema ahora, el señor de Guatemala. Habrá que indemnizarle y pedirle disculpas. Pero yo creo ya que lo hago yo desde aquí, pero vamos. Se ha jugado a puerta cerrada por decisión de la directiva del Barcelona. El vicepresidente del Barcelona ha dimitido, uno de los vicepresidentes del Barcelona ha dimitido. ¿Por este asunto? Sí. Y durante todo el encuentro, en lo que aparecía en el videomarcador, aparte de los goles de Messi, supongo que habrá metido alguno, lo que aparecía era una urna y el derecho a decidir. Y bueno, es que vamos a ver. Pero ahora... tú estás en contra o a favor. Porque yo estoy en contra. En contra de que se haya jugado a puerta cerrada. Claro. ¿Y tú qué querías? No. ¿100.000 personas allí? Sí, perdona. Cantando la independencia. No, vamos a ver. Que lo hacen todos los domingos, por otra parte. Pues lo hacen todos los domingos. Bien, pero es que hoy es un día muy especial. Los Mossos de Escuadra, como no tenían nada que hacer, los Mossos de Escuadra podían ser los garantes de que no ocurriera nada en el Camp Nou, porque como los Mossos de Escuadra han estado paseando por Barcelona recibiendo flores y cajas de bombones, pero pues que se estaba previsto saltar al terreno de juego todos los espectadores y dar una imagen muy internacional. Yo no sé cuántos millones de personas pueden ver un partido del Barcelona. Y no solo, Alberto, los partidarios del Barça, los aficionados del Barça que tú apuntas que iban a hacer eso. Es la sospecha policial. Pues, había informaciones de que también había aficionados de, creo que es el otro equipo, Las Palmas, que iban también pertrechados con banderas españolas para que hubiera un choque. Entonces yo creo que la seguridad es lo primero. ¿Eran 100 o 102? No, bueno, los que fueran, pero ya iba a haber un problema de orden público. A mí no me parece que era así una mala decisión decir que se puede hacer a puerta cerrada, porque yo lo creo primero, ante todo, yo creo, llegados al día era la seguridad, y en eso hemos estado de acuerdo todos desde el principio. Si se deja jugar ese partido con 100.000 personas o los que quepan en el Camp Nou, déjame que de la crónica deportiva yo ahora el resultado. Estamos diciendo lo mismo. Claro, pero digo que no solo por los independentistas, sino que también iba a haber un choque con otros aficionados. Bueno, déjame, Alberto, que diga que el Barcelona ha derrotado esta tarde a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero ¿Eres del Barça? No es de última hora eso, ¿no? No es de última hora. Por 3-0 en un partido que se ha disputado efectivamente a puerta cerrada y ha sido por decisión de la directiva azulgrana. Los tantos, esto es la crónica deportiva, han llegado en la segunda parte. El primero de Jordi Busquets, en este remate limpio de cabeza. Luego apareció Messi, entre líneas, como no, para romper el fuera de juego y recortar con esa maestría habitual del argentino al portero canario. El argentino casi ni celebró ante unas gradas desangeladas. Claro, con eso todo era cemento. El propio Leo Messi cerró la cuenta en una acción parecida. El Barça se ha apuntado este partido con oficio, en un ambiente desangelado, y se afianza en el liderato. Crónica deportiva, ¿eh? Pero ya crónica deportiva has hecho. Se te ha olvidado decir que la Unión Deportiva Las Palmas estuvo a punto de adelantarse, que jugó bastante mejor en la primera parte que el Barça, que tiró al palo, y que los seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas, más de 100 no había allí. Bueno, llevaban una bandera, ellos, habían pedido permiso a la Federación Española para llevar una bandera de España en la camiseta, que habitualmente no la llevan, y se les concedió. Pero eso ha sido un gran escándalo para los nacionalistas y independentistas. Y dentro de la crónica deportiva, que sepas que en Valencia, ahora mismo, al Athletic de Bilbao, al club, o sea, al equipo y a los seguidores del Athletic de Bilbao, se les está montando un poco de pollo, simplemente pues porque no van con la bandera española. Entonces, ¿qué quiero decir? Que tiene daños colaterales lo de hoy en Cataluña. Bueno, pues nunca mejor dicho en este caso, Inmaculada. Es el problema. Nunca mejor dicho, repartamos juego, Julio César. ¿Tú quieres poner declaraciones de algún dirigente del Barça o algo? ¿Por qué lo dices? No, pregunto. No, en principio no las tenía pensadas. Vale, pues entonces las doy yo. Venga, vale.
El máximo responsable del Barça, cuando salió y yo escuché las declaraciones, el motivo que esgrimía para decir que no querían haber jugado, lo que pasa es que le dijeron, si no jugáis, perdéis 3 puntos y otros 3 de sanción. Ah, bueno, pues siendo así, porque siempre hay causas muy grandes, ¿eh? Quiero decir, la democracia mola como causa, pero cuando van contra el patrimonio, a ver cómo lo hacemos. Esto era como condena a la represión policial en el día de hoy. Esto fue lo que dijo la directiva del Barça, por lo menos el máximo dirigente, efectivamente, que salió a la palestra a contar que esta era la razón. No había ninguna razón de seguridad. Los Mossos habían dicho que estaba todo controlado. Claro, si no tenían nada que hacer. La Liga dijo que se debía jugar y la Federación que se debía jugar. Y los Mossos, que eran los que tenían que preocuparse por la seguridad, dijeron que todo estaba controlado. Luego, la decisión tiene poco que ver con seguridad y, desde luego, no la motivan las cuestiones de seguridad, porque quienes la proponen, que en principio fue no jugar y luego hacerlo a puerta cerrada frente a la sanción, no alegaron motivos de seguridad. Ellos mismos reconocen que era una manera de manifestar el rechazo ante una situación de opresión y de represión policial, y este fue el argumentario que esgrimió el señor Bartomeu. Yo lo escuché en la radio. ¿Y lo vas a ver y escucharlo en la tele? Ah, sí. Lo has adelantado tú como entradilla, este es el total. De continuar amb la competició, els jugadors, evidentment, doncs, han de donar avui aquesta imatge de joc, però sí que el club, evidentment, amb l'estadi buit, és una imatge pel món sencer on el Barça reivindica aquesta falta de llibertats que avui ens estem patint, que el món sencer vegi que el Barça fa avui un partit excepcional per una mesura excepcional com la que està passant avui a Catalunya. Bueno, esas son las declaraciones que había anticipado ya Julio César Herrero. Y antes de jugar en el Camp Nou, Gerard Piqué, el polémico Piqué, ha ido a votar a una escuela de Barcelona donde ha sido aplaudido al depositar su papeleta. Al salir, el jugador ha dicho estar indignado con la actuación de las fuerzas de seguridad. Las imágenes hablan por sí solas. Ya te digo, hoy quiero que pase el día, analizarlo, pero bueno, creo que a partir de mañana se van a tomar las decisiones oportunas, porque hoy todo lo que sale por la tele es una vergüenza. Como siempre, Piqué, ahora comentamos las declaraciones, pero acabemos esta crónica deportiva diciendo que crónica político-deportiva, la decisión de jugar el partido Barça-Las Palmas a puerta cerrada no ha sido ni mucho menos, como se refería Ferrari, no ha sido bien recibida por los aficionados, que se han visto sorprendidos por el anuncio poco antes de entrar en el Camp Nou. Algunos estaban ya prácticamente en la puerta. Indignante. Uno que viene de otra parte de España, de otra parte del mundo, a ver expresamente el partido, que te hagan esto, no. Viajar más de 10.000 kilómetros y estar aquí, que lo si hubieran avisado, pero suspenderlo sobre la hora. Muy decepcionado, porque de Argentina también, porque esto del referéndum y que la cosa estaba caldeada, ya hace una semana que estoy y ya se sabía. No es justo para la gente que va al fútbol. La política debe estar a un lado y el deporte al otro. Consecuente con lo que está ocurriendo en Barcelona y en Cataluña, lo cual es tremendamente grave y triste. Pero hacer llegar a la concurrencia, a toda la afición, a las inmediaciones del estadio, para dar un comunicado oficial bastante poco feliz a minutos de empezar el partido, es una falta de respeto. Y los perjudicados somos los aficionados y culés de todo el mundo. Bien, nos vamos a marchar, faltan 13 minutos escasos para que sean las 8 de la tarde. Declaraciones en directo de Pablo Iglesias, líder de Podemos. Por desgracia, esta no ha sido la norma hoy. Hay que lamentar más de 400 heridos a esta hora, algunos de ellos graves, y las órdenes del señor Zoido, de la señora Sáez de Santamaría y del señor Rajoy hablan de una situación de represión en Cataluña y de una situación de crisis de Estado en el conjunto de España. El mundo entero ha visto hoy, y prueba de ello son las quejas a nivel internacional que se están produciendo, a la fuerza pública actuar contra ciudadanos que solamente pretendían depositar una papeleta en una urna. A la imagen de represión contra ciudadanos en Cataluña hemos visto una imagen grave. Agentes de unos cuerpos encarándose con bomberos o con agentes de otros cuerpos de seguridad. Eso habla de una crisis de Estado gravísima en nuestro país que el Partido Popular no está preparado para afrontar. La estrategia del Partido Popular ha demostrado ser un fracaso.
Ha provocado un deterioro sin precedentes de la democracia en nuestra patria y un deterioro de la convivencia. La democracia, lo tiene que saber el señor Rajoy, no se defiende a palos ni se defiende desde las cloacas, como decían algunos. Hay que decir muy claro hoy que ningún argumento justifica hoy el uso de la violencia contra la población civil. Hoy el Partido Popular ha hecho un daño irreparable no solamente a Cataluña, ha hecho un daño irreparable a España. Tenemos un gobierno que nada en corrupción y que se ha atrincherado en la represión y en el forzamiento de la ley. Un gobierno que está fuera de la ley. No es ilegal que los ciudadanos se reúnan, no es ilegal que los ciudadanos se manifiesten, no es ilegal que los ciudadanos depositen una papeleta en una urna. Lo que es ilegal es utilizar balas de goma en Cataluña. Las balas de goma fueron prohibidas porque algunas personas perdieron la vista y porque pueden matar. Y hoy el Partido Popular, una vez más, ha dado órdenes que van en contra del cumplimiento de la ley. El Gobierno debe detener inmediatamente la represión y asumir algo muy obvio, y es que no tiene ninguna capacidad política para resolver el conflicto y la situación que hay en Cataluña. Un Gobierno responsable, un Gobierno con sentido común, escucharía lo que han dicho hoy, lo que están diciendo hoy centenares de miles de ciudadanos en Cataluña y en España. Y están diciendo que quieren votar, y a eso no se puede responder con violencia. Hoy se han movilizado en Cataluña millares de ciudadanos que rechazaban el 1 de octubre y que, sin embargo, como catalanes y como demócratas, no estaban dispuestos a permitir que se pisoteara su dignidad y que se pisoteara a la democracia. Hoy hay millones de ciudadanos españoles que no quieren que Cataluña se vaya de España y que están horrorizados ante las imágenes que todos hemos visto. Señores del Partido Popular, la mayor parte de los ciudadanos españoles no canta el cara al sol, aman a Cataluña y están horrorizados ante la actitud de un gobierno irresponsable. La mayor parte de los ciudadanos españoles apuesta por el diálogo, por la convivencia y por la paz. El PSOE de Pedro Sánchez no puede seguir mirando para otro lado. Han cometido un error grave apoyando hasta el día de hoy al gobierno del Partido Popular. Más vale tarde que nunca para rectificar. Ojalá rectifique el Partido Socialista y arrime el hombro para que podamos sacar al Partido Popular del Gobierno. Para buscar una solución dialogada al conflicto político en Cataluña es necesario mandar al Partido Popular y a Ciudadanos a la oposición. El señor Rajoy no va a dimitir por sí mismo. Hay que hacer que el señor Rajoy dimita, y para eso todas las fuerzas políticas democráticas, aunque pensemos diferente, tenemos que unirnos para lograr una solución dialogada. Nosotros tenemos una propuesta. Yo no conozco todavía la propuesta del Partido Popular. ¿O acaso su propuesta es seguir mandando a millares de policía? ¿Acaso su propuesta son las pelotas de gomas? ¿Acaso la propuesta es seguir reprimiendo en Cataluña? Nuestra propuesta la comparten fuerzas políticas que representan casi 7 millones de votos en el conjunto del Estado. Y es algo tan sencillo, tan obvio, tan sensato y tan democrático como un referéndum pactado. Creo que después de lo que hemos visto hoy en Cataluña se revela todavía como más sensata la propuesta que estamos haciendo. No queremos que Cataluña se vaya de España, aunque el Partido Popular está empujando fuera de nuestra patria a millares de ciudadanos catalanes. Jamás hemos compartido la estrategia política de Junts pel Sí, pero ante todo somos demócratas. Y quiero transmitir, para finalizar esta declaración, un mensaje que ya escribía esta tarde. España no está atacando a Cataluña. A Cataluña y a la democracia la está atacando un partido de violentos y de corruptos. Quiero dirigirme al pueblo español y al pueblo catalán para decirles que frente a los violentos y frente a los corruptos, viva la fraternidad y viva la democracia. Señor Iglesias, en directo para El Rojo Vivo, ¿qué hará Podemos si se produjera una declaración unilateral de independencia de Cataluña?
Nuestra solución la hemos dejado bien clara y la respuesta a esa pregunta está respondida a lo largo de todos estos días. Nosotros apostamos por una opción de diálogo y apostamos por sacar al Partido Popular del Gobierno como medida imprescindible para abrir un escenario de diálogo. Nuestra propuesta me parece que es la más sensata, que es la de un referéndum pactado, y creo que después de lo que hemos visto hoy es lo más sensato. Y para eso estamos dispuestos a hablar con fuerzas políticas que no piensan como nosotros, pero una fuerza política de corruptos, una fuerza política que apuesta por la represión y por la violencia no es digna de España, no está preparada para liderar un gobierno que tiene que dar una salida política a lo que está ocurriendo en Cataluña. Si quedaban dudas, hoy todo el mundo ha podido ver que utilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para impedir que los ciudadanos voten no sirve para solucionar un problema político, solamente sirve para hacerlo crecer, y nosotros vamos a seguir apostando por el diálogo y por una fórmula que cada vez cuenta con mayor consenso, la de una consulta pactada, que creo que se está demostrando que es lo más sensato. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería saber si ha hablado con Pedro Sánchez a lo largo del día, si se ha dirigido a él de alguna manera, si le manda algún mensaje, si ha hablado con él por teléfono, y también con el presidente del Gobierno, o si el presidente del Gobierno se ha puesto en contacto con usted a lo largo del día en algún momento. Gracias. A Pedro Sánchez le llevo manifestando desde hace varias semanas mi preocupación por la situación en Cataluña y mi preocupación por la cercanía que percibo en su partido últimamente con la estrategia del Partido Popular. Hoy he escuchado algunas voces esperanzadoras por parte de dirigentes del PSC. El Partido Socialista ha cometido un error grave al alinearse con el Partido Popular y al avalar una estrategia de represión que está revelándose un fiasco y un fracaso para la democracia española. Y espero que el Partido Socialista de Pedro Sánchez rectifique y se posicione del lado de la democracia. Al señor Mariano Rajoy le escribí ayer y me contestó con cordialidad y le pedía mesura. Creo que, por desgracia, no ha sido mesura lo que hemos visto hoy por parte del Gobierno del Partido Popular. Sí, ¿qué tal? Yo quería preguntarle, a raíz de que el Ayuntamiento de Barcelona está estudiando ahora lanzar precisamente una querella por la actuación desproporcionada, entiendo contra Interior o contra el Gobierno, si ustedes habían planteado algún tipo de iniciativa en este sentido después de denunciar esta represión, y por otro lado, saber cómo piensan ustedes que debe abordarse la solución mañana, una vez se conozcan los resultados y una vez esté la cosa un poquito más calmada que hoy. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, nos parece sensato que el Ayuntamiento de Barcelona ejerza las acciones judiciales correspondientes si entienden que se han producido violaciones de los derechos civiles y si se han producido violaciones del derecho, y nosotros estaremos encantados de estudiar con la sociedad civil y con los ayuntamientos cuantas medidas legales haya que tomar. Pero me parece que lo fundamental aquí es hablar de política, hablar de diálogo y hablar de convivencia. La democracia no se defiende a palos, la democracia no se defiende desde las cloacas, la democracia no se defiende desde la represión. La democracia se defiende hablando y dialogando, y creo que solo un gobierno de corruptos y de violentos puede permanecer sordo ante el mensaje que han dado hoy cientos de miles de ciudadanos catalanes. Yo no pienso como muchos de ellos, yo no quiero que Cataluña se vaya de España, pero es evidente que con su actitud violenta y torpe, el Partido Popular está empujando a muchos ciudadanos catalanes para que se vayan. Es el momento de la responsabilidad de Estado, es el momento del diálogo, es el momento de la sensatez, es el momento de los pactos, y creo que este gobierno de violentos y de corruptos está inhabilitado para ofrecer ningún tipo de solución política a Cataluña. Por eso nosotros vamos a decir lo que llevamos diciendo muchos meses. El Partido Popular forma parte del problema que estamos viviendo. El Partido Popular fue el que alentó a los magistrados del Tribunal Constitucional para construir una afrenta contra el pueblo de Cataluña que ahora están pretendiendo gestionar con porrazos y con balas de goma. El Partido Popular no está a la altura democrática de España. El Partido Popular no está a la altura cívica del pueblo español. Y todos los demócratas debemos unirnos para llevar al Partido Popular y a Ciudadanos a la oposición y construir entre todos una solución democrática, sensata, dialogada y pactada al problema que hay en Cataluña. A nuestro juicio, la solución más sensata es un referéndum pactado, como se hizo en algunas democracias con más historia que la nuestra, como la británica o como la canadiense. Ojalá podamos ponernos de acuerdo los que pensamos diferente para solucionar los problemas democráticos con más democracia, no con balas de goma y con represión.
Si en los próximos días la posición del PSOE no varía de forma relevante respecto a estas últimas semanas, ¿tienen previsto lanzar alguna iniciativa vinculada a la Asamblea de Zaragoza, a ese foro creado con los partidos nacionalistas? Nosotros estamos muy orgullosos de haber creado un espacio político de diálogo entre fuerzas que pensamos muy diferente, entre fuerzas políticas que en algunos casos tenemos posiciones ideológicas antagónicas. Y creo que es muy importante pedir al Partido Socialista que rectifique. Hoy hemos visto algunos signos por parte de dirigentes del Partido Socialista de Cataluña que creo que son interesantes y esperanzadores. Ojalá el Partido Socialista rectifique una estrategia de apoyo al Gobierno en la estrategia represiva que no va a ninguna parte y sea capaz de construir con nosotros y con otras fuerzas políticas un compromiso histórico democrático para dar salida a un problema político. Los problemas políticos no se solucionan con balas de goma y con represión, y esperamos que el Partido Socialista lo entienda. Sí, ustedes consideran que el PP está inhabilitado para buscar una solución política. Entiendo con esto que no le contemplan como interlocutor ni al PP ni Ciudadanos en la búsqueda de esa solución política. Creo que el Partido Popular solamente podrá formar parte de una solución política cuando ocupe los escaños de la oposición. ¿Preguntas? Pues muchísimas gracias. Comparecencia de el líder de Podemos, de Pablo Iglesias, esta mañana, y a primera de esta tarde lo hacía Rafa Mayoral, ahora lo hace el líder de la formación morada, que tiene un tono un tanto contundente. Bueno, está dentro digamos que del tono del discurso que suele tener el líder de Podemos. Contundente no es, y habla bueno, todo. Es una cosa. A mí me recuerda a alguien, ya me acordaré. A su trainer, que le está enseñando a aguantar. Porque daba una imagen muy agresiva y ahora le han aconsejado que llega mejor el mensaje. Si parece que lo está pensando, realmente no, es muy ágil, y lo podría hacer muchísimo más deprisa, pero así llega mejor el mensaje. ¿Desde cuándo todo lo que pasa, sea lo que sea, hasta de fútbol, tiene una última lectura, que es hay que sacar a Rajoy de la Moncloa? Por parte de Pablo Iglesias hablo, y de Podemos. Me parece legítimo, o sea, es oposición, por lo tanto uno de sus objetivos tiene que ser cambio de gobierno, ¿no? Pero, hombre, yo creo que en esta ocasión no va a conseguir que el Partido Socialista se apunte a algo que habría hecho igual. Claro, es que los veteranos, aún recordamos solo te voy a mirar a ti, porque yo soy más joven. Los veteranos recordamos cómo cuando llegó el Partido Socialista al poder, resulta que tuvieron que poner un ministro del Interior. ¿Y sabes cómo le llamaban al ministro del Interior? Barrio Nuevo Peña, el ministro de la leña. Los del PSOE le llamaban así. O sea, para ellos lo mejor hubiera sido gobernar, pero lo de las porras que lo lleve otro. Lo de las porras que lo lleve... No, aquí las cosas se llevan. Si le da tanta envidia Gran Bretaña, en Gran Bretaña cuando tienen un problema mandan al ejército. O sea, te quiero decir que los más asentados, los demócratas más asentados saben cómo solucionar problemas, y no siempre será como le guste a Podemos. De todas maneras, esto tiene un trasfondo. Lo que ha pasado hoy tiene un trasfondo antisistema. Tenemos un presidente en Cataluña elegido por los antisistema. No lo eligieron los catalanes. Los catalanes le votaron como quinto en la lista del partido perdedor de Girona. Y ese es el que eligieron los de la CUP para que fuera presidente de la Generalitat y le llevara a la tierra prometida. Entonces, está todo impregnado de un poco de antisistema, y a Podemos se le nota ese regusto también. Voy a saludar, llegados a este momento, 8:02, por cierto, nos confirman que hay comparecencia de Rajoy sobre las 8:15 en directo desde Moncloa, que se lo ofreceremos en el 24 horas. Digo que llegados a este momento, 8:03 de la tarde, ya casi noche. Saludo a Juan López Alegre, periodista, colaborador de El Mundo de Cataluña y colaborador también de La Tarde en el canal 24 horas de Televisión Española. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás viviendo esta jornada allí en Cataluña, en tu tierra?
Bueno, es un día difícil. La verdad es que si lo miras en perspectiva, todo lo que ha venido pasando y lo que ha pasado, y me temo que lo que pueda pasar los próximos días, lo decía Mariano Goma, yo estoy de acuerdo, pues lo que genera esencialmente es tristeza y preocupación. Son muchas las imágenes que hasta ahora nos está dejando esa jornada, son muchas las declaraciones. En principio, si tú hiciéramos un ranking de impacto con respecto a la percepción que tú has tenido de esas imágenes y de esas declaraciones, en definitiva, de la vida, de lo que ha ocurrido desde primeras horas de la mañana hasta este momento, ¿cuál sería, digamos, la prioridad en ese impacto? Pues la verdad es que la sensación de que tenemos un gobierno que lo que hace, un gobierno autonómico, me refiero, que lo que hace es fomentar la anarquía. Eso es la imagen que más me llama a mí la atención en este momento. Decía ahora Pablo Iglesias, que lo estaba escuchando, que él creía que el PSOE se había equivocado al dar apoyo a Rajoy, y en cambio yo tengo la sensación de que Pablo Iglesias olvida que el Partido Socialista se le cerró la boca en el Parlamento catalán y que por lo tanto no ha tenido más remedio que apoyar la legalidad. No creo yo que el PSOE tenga una especial vocación de apoyar a Rajoy, sino que ahí ha habido una confrontación provocada por el gobierno regional. Según estás hablando, Juan, en directo desde San Cugat, estamos viendo también imágenes que nos llegan aquí a Torre España, a ver si es posible. Tengo un pitido todo el rato en el oído que hace que te oiga fatal. Bueno, Juan, estaba intentando explicar a la audiencia que estábamos viendo unas imágenes que nos llegan en directo de un centro de votación donde se estaban viendo imágenes. Bueno, me han dicho que era un centro de votación donde se estaban haciendo un recuento de papeletas. En cualquiera de los casos, entonces volvemos a la conversación con Juan López Alegre. Yo no sé si es el recuento o no, es lo que me han dicho por línea interna, que se trataba del recuento de votos o del final de los asistentes a depositar esa papeleta. Juan, ¿me oyes ahora? Sí, te oigo. Lo que pasa es que se va colando una voz en el pinganillo este que me habéis puesto, que hace ese yo hablo y me lío hablando porque oigo a la vez la voz. Lo siento mucho. O sea que entonces, ¿el que yo te pregunte es en vano o me estás oyendo? Te oigo. Bueno, lo que pasa es que luego hay una voz por ahí también que interviene. Yo te oigo. Bueno, no, te decía que independientemente de esa lectura política que has hecho, declaraciones, vuelvo a insistir, las declaraciones de algunos políticos desde Cataluña, también en el ámbito nacional, imágenes que me imagino que has podido ver a través de la televisión. Yo no sé si tú crees que este capítulo todavía queda por escribir en lo que es esta jornada en concreto, esta jornada del 1 de octubre, o estamos ya, digamos, en la finalización, en la recta final, porque aquí alguien apunta que puede ser larga todavía esta tarde, noche, incluso madrugada. ¿Cómo lo ves? Yo creo que estamos al inicio de una semana que va a ser muy complicada. Al final la cuestión fundamental del día de hoy es qué va a decir cuando comparezca ante la prensa Puigdemont. No olvidemos que hay una ley que ellos aprobaron del referéndum y otra de transitoriedad, que es una ley ilegal suspendida por el Constitucional, pero que lo que dice es que si vota una persona y esa persona vota sí en su falso referéndum, tienen 48 horas para proclamar la declaración unilateral de la independencia, que esta mañana Ana Gabriel, que yo creo que junto a Puigdemont son los dos verdaderos motores de todo esto, ha dicho cuando ha salido de votar en su pueblo que eso se iba a hacer en 48 horas y que en cambio Turull, en la declaración que ha hecho en la sala de prensa internacional esta que han montado, dice que de eso pues ya veremos, con lo cual veremos qué dice hoy Puigdemont, si efectivamente aplica su propia no ley y declara la independencia y hace caso a la CUP. Veremos si esperan a mañana a la Junta de Portavoces del Parlamento, veremos si durante la semana en realidad utilizan esa modificación del reglamento para introducir eso en el orden del día, o si no hacen nada de todo eso, con lo cual yo creo que estamos solo, lamentablemente, en un capítulo más de una escalada de tensión donde el independentismo lo que busca es llamar la atención todo lo que puede, generar toda la tensión que está a su alcance, y por lo tanto lo que nos viene por delante en la semana aún va de subida. Juan, te pregunto en concreto por la actuación de los Mossos de Escuadra durante la jornada de hoy. Pues seguramente, como bien ha explicado el delegado del Gobierno esta mañana, a primerísima hora, que no eran ni las 9 en su primera comparecencia, si los Mossos hubieran seguido las instrucciones de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no se hubiera tenido que dejar toda la actuación en manos de la Guardia Civil y de la Policía
y de la Policía Nacional. Y yo coincido con lo que ha dicho el delegado, de que haya primado una decisión de índole política sobre una decisión de índole profesional o policial. La pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer hoy es, si hoy, como mucha gente está diciendo, se permite que vote todo el mundo en un referéndum ilegal y a continuación, tal como sucedió en el 9N, hay una comparecencia formal con unos datos como si fuera esto una noche electoral cualquiera, y a continuación se hace una declaración unilateral de la independencia, ¿no acabaría habiendo igualmente una intervención de la policía por orden de la justicia para garantizar el orden, la paz, la libertad y la democracia en Cataluña? Con lo cual, quizás la pregunta es, debido a la actuación ilegal e irregular que pone en jaque la convivencia en Cataluña, ¿cuál hubiera sido el momento adecuado en el que esa policía tendría que haber intervenido? A lo mejor hace unos días, a lo mejor ahora, pero yo creo que en todo caso que hoy se hubiera permitido todo esto no hubiera sido más que una mayor escalada aún de la posible violencia. Te iba a preguntar lo que estuvimos preguntando al resto de los contertulios, de las personas que están pasando por esta edición de televisión aquí en el 24 Horas, y te lo voy a preguntar, ¿y ahora qué? Pues esa es una pregunta que yo creo, como te decía antes, que tiene que responder Puigdemont cuando comparezca. ¿Van a declarar la DUI? ¿Van a seguir, por lo tanto, echándole carbón a la caldera? Claro, aquí hay una gran contradicción. Ellos dicen, tendría que haber habido diálogo, Vale, pero para que haya diálogo tiene que haber un gobierno regional, que no olvidemos que forma parte de la estructura del Estado español, que Puigdemont es el principal representante del Estado en Cataluña, como presidente que es de la comunidad autónoma, que por lo tanto reconozca la otra parte. Cuando ellos dicen que no hay nada que hablar, que no reconocen a España como Estado, que ellos no son parte de ese Estado, exactamente sobre qué se puede basar el diálogo. Es que aquí podría pasar que hubiera una mesa en la que uno estuviera dispuesto a hablar de todo y al otro lado no hubiera nadie. La gente que no comulga con ese proceso, que no comulga con la que se ha organizado hoy allí en Cataluña, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Ha hecho una vida normal? ¿Se han quedado en casa siguiendo los medios de comunicación? Por ejemplo, las personas allegadas a ti que están en ese ámbito político y social de creencias con respecto a lo que debe ser Cataluña, ¿qué es lo que habéis hecho? Mira, yo no creo que tengamos que dramatizar ni que decir que aquí en Cataluña hoy es todo terrible. La verdad es que tú hoy puedes andar por la calle, andas por la calle absolutamente normal y solo sucede pues que de vez en cuando doblas una esquina y en una calle pues hay una cola de gente que tiene que ir a votar, pero si a la vez también te digo que eso no genera una grandísima preocupación porque llevamos ya muchísimo tiempo que siempre parece que hemos llegado a un punto que no puede haber nada más terrible, ¿no? Parecía que el 9N era el culmen de lo que se podía suceder, luego llegaron unas elecciones autonómicas que ellos plantearon como un plebiscito. No lo olvidemos que este referéndum de hoy no estaba escrito en ningún programa electoral y que cuando ellos dicen que esto era un mandato popular y que tienen que atender a la voluntad de la gente, es falso. En las elecciones del 27S, donde ellos no obtuvieron mayoría absoluta, donde el propio candidato de la CUP dijo que no habían conseguido sus objetivos, no había en ningún caso la convocatoria de un referéndum en su programa, sino que esas elecciones ellos las plantearon como un referéndum en sí. Siempre te parece que ya has llegado al máximo de la tensión y ellos siempre inventan algo nuevo que genera más tensión. Y eso, sin duda, aunque todo el mundo intenta hacer una vida normal, al final para la gente que somos ajenos a toda esta movida te acaba generando una cierta preocupación de qué más puede pasar. No te entretenemos más. Espero si esta semana estás en Madrid poder contar contigo en la tertulia de la tarde para poder ir comentando los acontecimientos que desde aquí en los próximos días se vayan produciendo allí en tu tierra, en Cataluña. ¿Te parece? Me encantará vernos en persona. Gracias, Juan. Un saludo. Buenas Juan noches. López Alegre, que es profesor de comunicación, es consultor de empresas en el mundo de la imagen corporativa y también es colaborador del Mundo de Cataluña. Inmaculada, hace tiempo que no te oigo. Pues yo quería, ya que me das la palabra, Emilio, hacer un breve comentario de las declaraciones de Pablo Iglesias, que es el primer líder a nivel nacional que sale hoy a hacer una valoración. Y quería añadir un elemento, porque yo creo que a veces se desacredita un poco fácilmente algunas
propuestas de Pablo Iglesias y de Podemos. Él ha vuelto a repetir lo que vienen repitiendo desde hace tiempo. Él tiene su legítima propuesta de un referéndum pactado. Pero es que este referéndum pactado es la propuesta que su socio en Cataluña, Ada Colau y los comunes, lleva repitiendo también desde hace tiempo. Y recordemos que en las últimas elecciones generales en Cataluña ganó como primera fuerza este partido, los comunes de Ada Colau, con esta propuesta. Luego entonces, a lo mejor resulta que hay bastante gente en Cataluña que refrenda esta propuesta. Luego, bueno, cuando hablemos de Podemos y de Pablo Iglesias, que sale a decir y a repetir su propuesta, bueno, pues maticemos que a lo mejor en el resto de España puede no ser tan agradablemente vista, pero en Cataluña, en las últimas urnas de verdad, ya que esta tarde hemos hablado mucho de las urnas que no sirven para nada, como estas del 1 de octubre, y las de verdad, a las que apelamos casi todos para que se vea verdaderamente lo que desean y opinan los catalanes y los españoles, yo creo que hay que tener en cuenta que los comunes han ganado en las elecciones generales últimas que ha habido en Cataluña, con esa propuesta de un referéndum pactado. Luego, a lo mejor, algo habrá que tener en cuenta esa propuesta. Y dos, que yo en eso coincido contigo, Alberto, que la apelación a una moción de censura con Pedro Sánchez Ferrari, no tiene ninguna posibilidad. En cualquier momento tengo que recordaros porque haremos emisión simultánea para la comparecencia del presidente del Gobierno de Rajoy. Como si mandaras. Me ha pedido la palabra Javier, venga. No, pero se la cedo. Podemos no defiende un referéndum pactado. Podemos defiende el derecho a decidir, que es distinto. El derecho a decidir en Cuenca también, ¿vale? O sea, que estamos... Claro, es que... Pero ahora en Cataluña, no, escucha, bueno, vamos troceando y decimos, ahora en Cataluña, ya llegaremos a Cuenca. No. O sea, lo que hace Podemos es de estar a favor del derecho a decidir. De hecho, fue la línea roja insuperable para que no fuera Pedro Sánchez el presidente del gobierno y fuera Mariano Rajoy. O sea, tú fíjate si es importante para Pablo Iglesias el derecho a decidir, no el referéndum pactado. Y claro, entonces a los que somos españoles, ¿dónde nos dejan? Claro. Si el derecho a decidir, si todo el mundo tiene derecho a decidir, ¿qué soy yo? Si yo eso no lo discuto, si a lo mejor yo no estoy de acuerdo. Yo lo único que quería poner sobre la mesa es que esa posición últimamente es mayoritaria en Cataluña. La última vez que ha habido urnas de verdad, repito, las últimas elecciones generales, esa posición de Ada Colau y los comunes tuvo un referendo. Pero si han tenido 70-30 en una votación interna. Entonces, lo único que digo es 70-30 entre los inscritos. Javier, que hay que tomarla en cuenta en ese... Y ahora que estamos hablando que habría que hacerlo en una mesa política. Yo creo que hay que llegar a un referéndum. Yo solo quiero decir una cosa. La sobreactuación, a pesar de ese tono que utiliza Pablo Iglesias, su sobreactuación es de tal categoría. Es decir, su exageración cuando habla de la situación de España, de la corrupción, de un partido de corruptos y de violentos. Es una cosa, en fin, yo me lo haría mirar eso, por el señor Iglesias. Es tanto que yo llego a la conclusión del viejo refrán: lo poco asusta y lo mucho amansa. Y lo que le está pasando a este señor es que de tanto decir estas cosas, ya veremos cuando lleguen las urnas de verdad en qué se quedan esos 7 millones de los que él tanto presume en la actualidad. Porque cuando estaba hablando de España, yo cerraba los ojos y no veía España, veía Venezuela, ese país que tanto le gusta a este señor. Pues veremos a ver, y ojalá, porque en esto que está pasando en Cataluña, en el resto de España, evidentemente, vamos a tener una consecuencia. Y como cada uno de los partidos proponga su solución, yo creo que todos los españoles tenemos que opinar. Y hay ahora una disputa en lo que es el espacio de la izquierda, que el PSOE y Podemos van a retratarse cuando llegue el momento de votar. Que estamos a la espera de que el presidente hable. Venga, esto sobre las declaraciones de Pablo Iglesias. En lo formal, si algún asesor le está recomendando que baje el tono, está bien. Una cosa es bajar el tono y otra cosa es ser monótono, conventual y taladrante, porque, hombre, mueve un poco, dale vida a la intervención, porque llega a ser un poco cansina. Y entre un extremo y otro ahí hay un término medio que además seguro que él conoce. Y respecto al contenido, hombre, de toda la intervención, arrear al gobierno seguramente que causas seguro que no le sobran, o que no le faltan, quiero decir, pero ni una sola referencia al gobierno de la Generalitat para decir solamente que no comparte la estrategia de Junts pel Sí. Quiero decir, y la violación de sus propias leyes, las leyes que no necesitaba y que después aprobó y luego violó, y cambiar el sistema de votación a falta de 45 minutos y todas esas otras... Por cierto, y oprimir o suprimir los derechos de los parlamentarios en el Parlamento y anular las garantías.
Todo esto no es motivo de crítica, a pesar de que pueda ser una extraordinaria oportunidad para arrear al gobierno y volver otra vez a intentar sacar una moción de censura. Hombre, el equilibrio, también seguro que el consultor se lo podrá decir, el equilibrio en el discurso para ganar aceptación y parecer honesto también es muy importante, porque si no se pierde una característica fundamental en el liderazgo político, que es la credibilidad. No resulta creíble toda la intervención. Y finalmente, y con esto yo ya acabo, esto que dice que no es ilegal votar y no es ilegal reunirse, él sabe que no es cierto. Es ilegal reunirse en mi casa, pero si tú dices solamente es que no es ilegal reunirse, pero dices es que estabas intentando hacerlo dentro de mi casa sin pedirme permiso, da la sensación de que yo estoy reprimiendo que la gente se manifieste. No, es que queríais hacerlo dentro de mi casa. Esa otra parte, ¿por qué no la cuentas? No es ilegal manifestarse con los permisos que toca ante las autoridades que proceden. No es votar cuando uno tiene la competencia para hacerlo sobre los contenidos que le afectan y siguiendo el procedimiento establecido. No es ilegal reunirse en una propiedad que reúne las características para hacerlo. No, es que no se puede solamente coger una parte, porque si no da la sensación de que aquí, en este país, es ilegal manifestarse, reunirse, votar, y así expuesto, no es cierto. Porque ese es el primer paso para después hablar de violación de derechos fundamentales. No es cierto, se dice la mitad, falta la otra. Yo, de todas maneras, si quieres que meta una inquietud, he echado de menos... Más una inquietud. No, es que he echado de menos, ha habido violencia, eso no lo hemos visto durante todo el día, pero he echado de menos a algunos jóvenes que iban allí, es proceso, con actitudes violentas. Entonces, no, lo digo simplemente por si acaso no se ha acabado la jornada electoral, se puede acabar y no se ha acabado la jornada se pueden originar nuevos disturbios, ya desde luego ya nadie podrá hablar de votantes y no votantes, hablará de otras cosas, pero sí los he echado de menos a lo largo del día y en algún sitio estarán. Porque el control de los antifascistas, antisistemas italianos se le encargó a los Mossos d'Esquadra, el control del paso de fronteras. No sé si lo habrán hecho, si no lo habrán hecho, a qué se han dedicado los Mossos d'Esquadra últimamente, pero no han aparecido. Bueno, estamos, son las 8:20, a la espera de la comparecencia desde el Palacio de la Moncloa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y después desde Ferraz comunican también la comparecencia del secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Se lo ofreceremos aquí en directo en el canal de 24 horas, en este caso en emisión simultánea, en simulcast, como se dice técnicamente, con la 1 de Televisión Española, para que estén debidamente informados de esa comparecencia del presidente del Gobierno y posteriormente la del secretario general del Partido Socialista. Vaya día, ¿no? Sí, hay una cosa también de Pablo Iglesias, no se cansa de echarle el señuelo al Partido Socialista, a ver si pica. En fin, yo espero que el Partido Socialista no pique. El Partido Socialista sabe que cuanto más cerca esté de Podemos, más votantes pierde. O si no, que eche un vistazo a lo que le ha ocurrido en las dos últimas elecciones. En un gobierno de coalición que les deje el Ministerio del Interior. Silencio, estamos llegando, vamos a ver esas imágenes para irnos ya hacia la 1 y en emisión simultánea escuchar la comparecencia de Rajoy. Señal en directo a esta hora desde el Palacio de la Moncloa, comparecencia, como están viendo en estos momentos, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con motivo de los acontecimientos que se están registrando en Cataluña. Y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. He querido dirigirme esta noche a todos ustedes como presidente del Gobierno. Presidente del Gobierno de España, una gran nación, de las más antiguas de Europa y de las más desarrolladas del mundo. Una democracia madura y avanzada, amable y tolerante, pero también firme y determinada, que conforma un Estado de Derecho con todas sus garantías. Nuestra nación. Siempre he creído que mi principal obligación como presidente del Gobierno es cumplir la ley y hacerla cumplir. Proteger y garantizar la democracia, pero también amparar la convivencia y buscar la concordia. Ser el presidente de todos los españoles, de quienes me han votado y de quienes nunca lo harán. Eso es lo que he hecho siempre. Y de eso les quiero hablar hoy. A esta hora puedo decirles con toda rotundidad
lo que todos ustedes ya saben y lo que hemos constatado a lo largo de esta jornada. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia, que responde a quienes lo contravienen, que reacciona frente a los que lo quieren subvertir, que actúa con todos sus recursos legales ante cualquier tipo de provocación y que lo hace con eficacia y con serenidad. Hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta, sino a una mera escenificación, un episodio más de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad. En esa irresponsable estrategia política, algunos han intentado hurtar la voz de los que piensan de forma distinta. Han vulnerado los derechos más fundamentales y han traspasado los límites del más elemental decoro democrático. Lo pudimos comprobar fehacientemente en el Pleno del Parlamento los días 6 y 7 del mes pasado, cuando en pocas horas pretendieron cancelar de un plumazo la Constitución y el Estatut, al tiempo que liquidaban los derechos democráticos de toda la oposición. Pretender que las arbitrariedades y abusos a los que hemos asistido desde entonces pasen por ejercicios democráticos es una burla a la esencia misma de la democracia. Hemos visto comportamientos y actitudes que repugnan a cualquier demócrata y que nunca más se deben repetir. Adoctrinamiento de niños, acoso a jueces o acoso a periodistas, sin ir más lejos. Quiero dejar meridianamente claro que los responsables de estos hechos, de los que han tenido lugar hoy y de los que nos han traído hasta aquí, son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad y la ruptura de la convivencia. No busquen más culpables, no los hay. Tengo muy presente a tantos catalanes a quienes se engañó al convocarles a participar en una movilización ilegal, desarticulada logísticamente y sin ningún tipo de garantía. Entiendo la frustración que hoy pueden sentir y lo lamento sinceramente, pero también les digo que el cauce para debatir sobre sus demandas políticas no puede venir nunca de la quiebra de la legalidad o de la imposición, sino de un diálogo leal en el que se escuche y se atienda a todos. Quiero significar ante toda España que la gran mayoría del pueblo de Cataluña no ha querido participar del guión de los secesionistas. Eso es algo indiscutible. Hoy la gran mayoría de los catalanes han demostrado que son gente de ley en el más noble sentido de la expresión. Sin aspavientos y sin ruidos han ignorado la convocatoria y al hacerlo han sabido situarse al lado de la democracia y en favor de la convivencia. Quiero agradecérselo muy especialmente. Han dado pruebas de un gran civismo y de un respeto insobornable a los principios que fundamentan nuestra convivencia. Han sabido resistir el embate de las peores prácticas populistas. Tienen que saber que todos los españoles valoramos su actitud. Desde ese respeto a una convivencia pacífica y legal, juntos hemos construido y seguiremos construyendo una nación que ha sido capaz de edificar una democracia plena y una voluntad común de bienestar y de progreso. A lo largo de nuestra larga historia compartida, los españoles hemos sido capaces de superar las diferencias más dolorosas y también las dificultades que parecían más insalvables. Hemos sido un ejemplo para el mundo por nuestra capacidad de creer en nosotros mismos y superarnos a cada paso. El Gobierno, como saben, mantuvo en todo momento que ese referéndum no se iba a celebrar. Y lo sabían hace meses
los promotores de ese desafío. Lo sabían y lo admitían esta semana. Lo reconocieron ayer con total claridad y hoy lo han constatado. Sabían que el referéndum era ilegal, improcedente e imposible, pero decidieron seguir adelante y promover un verdadero ataque al Estado de Derecho y al modelo democrático sin que le importase nada ni nadie. Un ataque premeditado y consciente al que el Estado ha reaccionado con firmeza y serenidad. El referéndum que pretendía liquidar la Constitución española e independizar a una parte de nuestro país sin contar con la opinión del conjunto de los españoles simplemente no ha existido. Se ha evitado con el fundamento de la ley, con el respaldo de los demócratas, con la determinación de los tribunales y con la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero dar aquí las gracias a los partidos políticos que han mostrado su lealtad con el Estado en esta difícil circunstancia. A los jueces y fiscales que han aplicado la ley sin temor a los acosos antidemocráticos de que han sido objeto en las últimas fechas. De manera muy especial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Han cumplido con su obligación y con el mandato que tenían de la justicia. Hubiera sido más fácil para todos mirar hacia otro lado mientras se perpetraba un ataque tan grave a nuestra legalidad. Pero no lo han hecho. Todos han respondido con lealtad a su compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho. Quiero igualmente resaltar y agradecer el apoyo sin fisuras de la Unión Europea y de toda la comunidad internacional que en todo momento han entendido que lo que aquí estaba en juego era la vigencia de nuestro orden constitucional. Y quiero que sepan que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos el Gobierno de España y yo soy el presidente del Gobierno de España y he asumido mi responsabilidad. Hemos cumplido con nuestra obligación. Hemos actuado, como dije desde el principio, con la ley y solo con la ley. Y se ha demostrado que nuestro Estado democrático tiene recursos para defenderse de un ataque tan serio como el que se intentó perpetrar con este referéndum ilegal. Hoy ha prevalecido la democracia porque se ha cumplido la Constitución. Desde el principio de este proceso sin sentido y a lo largo de la jornada de hoy, hemos visto cómo algunos han pretendido saltarse la ley, los márgenes de la convivencia y los límites del orden público. Pero lo que se han encontrado es la serenidad y la sensatez de quienes saben que sus derechos y sus libertades están protegidos por la ley, garantizados por los tribunales y respaldados por el Estado de Derecho. Hoy todos tenemos motivos para confiar en la democracia. Ha fracasado un proceso que solo ha servido para sembrar división, enfrentar a los ciudadanos, soliviantar las calles y provocar situaciones indeseadas. Solamente ha servido para causar un grave daño a la convivencia. La convivencia, un bien que debemos empezar a recuperar cuanto antes. Lo digo con toda claridad. Yo no voy a cerrar ninguna puerta. Nunca lo he hecho. No es mi manera de hacer política. Siempre he ofrecido diálogo honesto y sincero, pero siempre dentro de la ley y siempre en el marco de la democracia. La convivencia en España se ha cimentado siempre en el acuerdo y así ha de seguir siendo. No podemos permitir que la voluntad de concordia de los últimos 40 años se sustituya por el chantaje de unos pocos a toda una nación. Han tenido muchas oportunidades para abandonar su empeño ilegal. No han querido
Yo lo he intentado. Le hemos pedido muchas veces que rectificasen y no nos han escuchado. Y tenían todos los motivos para renunciar a su sinrazón y no han querido hacerlo. Esperemos que lo hagan ahora y que no se empecinen en el error, que renuncien a dar nuevos pasos en un camino que, como ha quedado hoy de manifiesto, no conduce a ninguna parte. Mañana debemos comenzar el restablecimiento de la normalidad institucional. Vamos a hacerlo, como siempre, desde la firmeza y la serenidad. Y también, eso pretendo yo al menos, desde la unidad. Por eso quiero seguir contando con el apoyo de los partidos que defienden nuestros fundamentos constitucionales. Por ello, me propongo convocar a las fuerzas políticas con representación parlamentaria para reflexionar juntos sobre un futuro que tenemos que afrontar juntos. Asimismo, solicitaré mañana mismo mi comparecencia en el Congreso de los Diputados. Señoras y señores, si algo debo destacar de esta jornada es la constatación de la fortaleza de la democracia española, la eficacia de sus instituciones, la lealtad de sus servidores públicos y la unidad y responsabilidad manifestada por la gran mayoría de los ciudadanos. Son fundamentos muy sólidos para que los españoles y por ello también todos los catalanes a lo largo de tantos siglos podamos continuar unidos por la senda de las libertades, la justicia, el progreso y la convivencia democrática. Buenas noches y muchas gracias. Bien, pues eran las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha asegurado con toda rotundidad y sin duda alguna que hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que todos los españoles han podido constatar, decía, que el Estado de Derecho se mantiene fuerte y vigente. Y además subraya que los únicos culpables, decía, son quienes han roto la ley y también la convivencia. Les ampliaremos esta noticia en el telediario a las 9. Hasta entonces. Nosotros, antes de que llegue ese telediario a las 9, continuamos comentando la actualidad. En estos momentos requiere comentario la intervención que acabamos de ofrecerles en directo desde la Moncloa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Atentos han estado nuestros comentaristas de esta hora. Comenzamos por Javier González Ferrari, comparecencia de Rajoy. Dame dos titulares que destacas de esta comparecencia. Bueno, el titular es que va a llamar a los partidos del arco parlamentario, a todos, me imagino, que va a llamar a todos. En fin, a los viejos del lugar nos recuerda ese aroma a pactos de la Moncloa. Quizá ahora tengamos un desafío mucho más importante que el que teníamos en aquel momento. Era mucho más fácil salir de la dictadura hacia la democracia porque había una ilusión colectiva que hoy no existe en España. Es decir, en España no tiene ahora mismo una ilusión colectiva. Ese me parece que es el titular, y lo demás ha dicho el presidente lo único que podía decir. Mire usted, se ha cumplido la legalidad. No ha hecho referencia, claro, yo creo que le tenían que haber informado un poquito mejor de cómo, de cuál era la situación de los 400 heridos que dice el señor Turull, que no sabemos si son 400 heridos o 2 heridos y 398 angustiados, no lo sabemos. Hubiera sido bueno que alguien le hubiera dado, pero claro, ¿cómo se lo van a dar si las transferencias de sanidad están traspasadas? Es decir, el problema es que el Estado prácticamente no tiene presencia en las comunidades autónomas, y en Cataluña todavía menos. Alberto. Bueno, creo que la Generalitat ha elevado a 700 y pico el número de heridos, y los habrá serios, o sea que es un tema principal. Hombre, yo por reseñar en lo que no estoy muy de acuerdo, claro, porque si me pongo aquí a decir en esto de acuerdo, en lo que no estoy muy de acuerdo,
en el apoyo europeo. Creo que uno de los déficits de la jornada de hoy es ese, el que se ha perjudicado muy mucho la imagen que tenían del asunto en el resto de Europa. Y se ha perjudicado pues, porque son muchas las imágenes de violencia entre manifestantes y policía, y eso nunca es bueno para la imagen. Además, es que se lo he oído a un exministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular decir que no se ha hecho bien la comunicación del gobierno con el resto de Europa. O sea, que en eso no estoy de acuerdo. Segundo, yo ya sé que es incompatible con Rajoy el decir va a salir y me va a impresionar, va a dar una idea de estas fuerzas que no te esperas y tal. No, siempre es muy previsible, ¿no? Pero a mí no me hubiera importado nada oírle decir hoy que mañana va a hablar con el presidente de Cataluña, con Puigdemont. Claro, es que mire, si esto lo vamos a solucionar con Gabriel Rufián representando a Esquerra Republicana, que me perdone Rufián, que es un parlamentario relevante, pero no es esa la solución. La solución tiene que ser de primerísimos espadas. No es un problema solo parlamentario, que al final las soluciones vienen por el Parlamento, que es el que nos representa a todos. Pero los actores tenemos que ir todo lo arriba que podamos. Puigdemont hoy es un señor incómodo, pero mañana tiene que dejar de ser. Está iniciando la comparecencia Pedro Sánchez, vamos a escucharlo en directo. Gobierna España desde hace ya 6 años. Un fracaso de 2 políticas que termina de la peor manera posible, con la imagen que nos avergüenza y nos enfrenta a un escenario enormemente triste para la democracia, para la imagen exterior de un gran país como el nuestro y, lo más grave, para nuestra convivencia. A nuestro país y a sus gentes, catalanes y el conjunto de españoles, nos costó mucho conquistar la democracia. Nos costó mucho lograr un marco institucional con reglas nítidas, basadas en el imperio de la ley y en el respeto del Estado de Derecho. Y esto es lo que trata de subvertir el bloque secesionista. Las imágenes que deja el día de hoy, imágenes que lógicamente no pueden gustar a ningún demócrata, son el epílogo que resume la gestión de Puigdemont y del señor Rajoy a esta crisis. Ellos, y en ningún caso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cumplen órdenes políticas, son los máximos responsables de las imágenes que hemos visto hoy. Por ello quiero dejar claro al principio de mi intervención algo muy importante para los socialistas. Quiero dejar claro nuestro profundo desacuerdo con las cargas policiales producidas en el día de hoy. El deseo también de la pronta recuperación de quienes hayan resultado heridos y nuestra voluntad de exigir responsabilidades a los dirigentes políticos que ordenaron esas cargas policiales. Hoy se ha consumado el fracaso con el ataque al marco institucional por parte del Govern de la Generalitat de Cataluña. Un gobierno situado en la desobediencia y en la ignorancia de los principios democráticos mediante la convocatoria de una consulta contraria a la Constitución y contraria al Estatuto de Cataluña, como en reiteradas ocasiones ha denunciado el Partido Socialista en Cataluña y en el conjunto del Estado. Una consulta cuya última consecuencia, como hemos dicho en muchas ocasiones, es dividir, es fracturar a la sociedad catalana, como hoy ha quedado reflejado en las imágenes que hemos visto en los medios de comunicación. Una consulta sin ninguna garantía, que esperamos no sirva como coartada al bloque secesionista para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Quiero en este sentido manifestar el respaldo del Partido Socialista Obrero Español al Estado de Derecho, a sus reglas y a sus instituciones. El respaldo del PSOE a la integridad territorial de nuestro país, que hoy está en riesgo. Y lo hago consciente de que nos encontramos en un escenario en el que las discrepancias ideológicas deben quedar en segundo plano. Estamos en un momento en el que debe primar el interés general por encima de las siglas, de las ideologías, de los partidos y de los cálculos electoralistas. Estamos hablando de convivencia, que hoy está siendo amenazada por ese bloque secesionista. Es, por tanto, el momento de la razón. Es, por tanto, el momento del sentido común, que ha estado ausente en los últimos años de la política cuando estamos hablando precisamente de las relaciones entre Cataluña y el conjunto de España.
Porque si nos quedamos solo con las emociones, estaremos entrando en esa dinámica de polarización que nos ha llevado hasta donde estamos. A esa lógica en la que si no estás con unos, estás con los otros. Pero los socialistas hemos respaldado desde el primer momento a las instituciones del Estado, porque entendíamos que era el camino a seguir cuando el Govern de la Generalitat empezó a quebrantar las reglas y los procedimientos con la excusa y la apelación a las urnas a través de una consulta unilateral, carente de las mínimas garantías legales y profundamente divisivo. Una consulta que pervierte el concepto de la democracia, y me parece importante subrayar este concepto. Esta consulta pervierte el concepto de la democracia y consagra una huida hacia adelante del Gobierno de la Generalitat que solo va a causar frustración, división y que se basa en la idea de dejar al margen a buena parte de la sociedad catalana y que además no aporta ninguna solución a la crisis política que estamos viviendo. En el orden de responsabilidades o de irresponsabilidades, la primera y la más importante es la de los actuales dirigentes de la Generalitat de Cataluña, que ha llevado a un salto al vacío a las instituciones catalanas para caer en el desacato. Y lo que es más grave aún, a sacar la política de las instituciones y llevarla a la calle, dividiendo a la sociedad catalana y poniendo en riesgo la convivencia y su seguridad. Porque las escenas dramáticas que hemos visto hoy en los medios de comunicación también son responsabilidad del Govern de la Generalitat. Del Govern por haber sacado la política de las instituciones catalanas y haberla situado en la calle. Y del Gobierno de España por haber cerrado las puertas a la política para resolver la crisis catalana en las instituciones del Estado. El Govern de la Generalitat ha impuesto a la mitad del Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, a la mitad de la sociedad catalana su visión de la realidad. Por tanto, les pedimos desde el Partido Socialista que vuelvan a la senda de la responsabilidad. Pero no debemos olvidar que en Cataluña, como hemos visto hoy, como estamos viendo desde hace ya muchos meses, años, existe un arraigo social importante del independentismo. Un arraigo cuya existencia no podemos negar, al que no hay que responder con más ceguera, con más silencios, sino con un proyecto de regeneración política nacional. Todo presidente del Gobierno tiene que anticipar crisis y no alimentarlas. Lo advertimos en reiteradas ocasiones, sabiendo que nos dirigíamos a un escenario de confrontación en el que la ausencia de voluntad de diálogo, por un lado, y de abierto desafío a las normas elementales del Estado de Derecho, por otro, podía terminar en las imágenes que lamentablemente hemos visto hoy. Siempre hemos dicho que no hacer nada es la peor forma de abordar cualquier problema. Tratar de encarar una crisis tan compleja en el tiempo de descuento y sin aplicar la única estrategia viable, que es la del diálogo, la negociación, es un camino abocado al fracaso, como hoy hemos visto. En este relato del fracaso, que culmina en el día de hoy, queremos hacer un llamamiento a la esperanza, a la responsabilidad y a la estabilidad, sabiendo que corresponde al presidente del Gobierno, al señor Rajoy, por su posición institucional, conducir un proceso de negociación política del que ha estado ausente hasta ahora, con funestas consecuencias, como estamos viendo. La peor de todas, ahondar en esa brecha de desafección que buena parte de la sociedad catalana hoy tiene con el conjunto del país. Los ciudadanos deben tener la seguridad de que el Partido Socialista está con el Estado de Derecho. A pesar de este Gobierno, el Partido Socialista está con el Estado de Derecho. A pesar de las enormes discrepancias políticas que también en materia de política territorial tenemos con el Gobierno de España, el Partido Socialista está con el Estado de Derecho. Y con esa misma contundencia que afirmamos ese apoyo al Estado de Derecho, también le pedimos y le exigimos al presidente del Gobierno que cumpla con su función y abra un proceso de negociación política con el Govern de la Generalitat, que permita superar esta crisis, porque esa y no otra es su obligación. Durante muchos años, el Partido Socialista ha venido clamando en el desierto. Durante muchos años, el Gobierno no nos ha hecho caso. Hoy está obligado a hacerlo. El tiempo de la inacción ha terminado. Los socialistas exigimos al señor Rajoy que, como presidente del Gobierno, dé una solución política a esta grave crisis que amenaza la integridad territorial de nuestro país. Que negocie y que logre el acuerdo. Esa es
su responsabilidad. El Gobierno de España está siendo arrastrado por las circunstancias. No ha sabido medir la dimensión de este problema. En el día de hoy, si algo podemos decir es que el Gobierno ha superado todos los límites de su propia incapacidad. Por eso también quiero dirigirme a todos los partidos políticos del arco parlamentario. Y lo hago consciente de que solo desde la construcción de un nuevo marco de diálogo se puede revertir la imagen de fracaso que ha ofrecido la política española y la política catalana al mundo, a Europa. Un proceso de entendimiento en el que no haya vetos mutuos y seamos capaces de buscar aquello que nos une y limitar aquello que nos separa. A lo largo de mi trayectoria política he entendido el valor de la renuncia siguiendo el dictado de principios políticos inquebrantables para mí, entre ellos el de la coherencia y el del cumplimiento de la palabra dada. Hoy, precisamente hoy, hace un año, dimití por defender el voto contrario a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Paradojas de la vida, hoy debo escuchar a otros políticos que con su voto cerraron la opción de cambio en España en mi debate de investidura, acusarme de estar cerca de quien dimití por negarme a facilitar su investidura. Pero lo que no entienden esos políticos que me critican, que critican al Partido Socialista, pero sí lo comparten, estoy convencido, la mayoría de ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España, es que son esos mismos principios que me llevaron a la dimisión, los de anteponer los intereses generales a los partidistas, cuando lo que está en juego es la convivencia y la integridad de nuestro país, los que me guían ahora a apoyar a las instituciones del Estado frente a los desafíos que entran en abierta contradicción con nuestra democracia y con la integridad territorial de nuestro país. Y lo hago precisamente porque sé del valor de la lealtad a dichos principios por encima de los intereses políticos y también personales. En estas condiciones quiero volver a apelar a la calma necesaria, al sosiego, a la contención para no seguir erosionando la convivencia con actos estériles que conducirán a una mayor frustración. Es nuestra obligación trasladar ese mensaje a la sociedad española y en concreto a la sociedad catalana. Tengan la seguridad de que vamos a superar esta situación. A los catalanes y al conjunto de españoles quiero trasladarles un mensaje de estabilidad, de seguridad y de diálogo para lograr ese acuerdo que supere esta crisis política que dura ya muchos años. Esta situación requiere de una estabilidad que solo los socialistas podemos garantizar después de que otros actores hayan renunciado por acción u omisión a poder desempeñar ese papel. Y vamos a garantizar esa estabilidad estando con el Estado. Repito, a pesar de este Gobierno, garantizaremos esa estabilidad porque estamos con el Estado de Derecho. Estando con la Constitución, apoyando y apostando por la convivencia y no por la confrontación. Iniciando una vía de negociación política hoy más urgente que nunca. Es el momento de estar a la altura, de que todos los políticos y partidos estemos a la altura y no les quepa duda a los españoles y a los catalanes que los socialistas estaremos a la altura. Muchas gracias. Comparecencia en directo desde Ferraz del secretario general del Partido Socialista. Ha sido una comparecencia de algo más de 15 minutos, con un tono, estábamos comentando aquí, según estábamos escuchando, de reivindicación. Yo creo que en efecto se ha reivindicado a sí mismo y ha reivindicado al Partido Socialista como el que, en su opinión, puede ser el que dé una salida a este callejón casi sin salida al que hemos llegado el 1 de octubre. Ha aprovechado para criticar claramente, para quienes dentro de su ámbito electoral, incluso desde su propio partido, que no estaba suficientemente al lado del Gobierno y del Estado. Creo que ha sido muy contundente de que el Partido Socialista siempre y ahora también va a estar al lado del Estado de Derecho, pero ha aprovechado obviamente también para criticar al Gobierno de Mariano Rajoy porque le acabamos de oír unos minutos antes decir que iba a abrir una mesa de diálogo que, bueno, Pedro Sánchez critica que ha llegado tarde. Yo también creo que quizá llega un poco tarde, pero Pedro Sánchez lo que está intentando, en mi opinión, es justamente eso, erigirse el PSOE en el fiel
de la balanza, porque también hemos visto que ha lanzado un mensaje a Pablo Iglesias clarísimamente de que fue su partido el que impidió una investidura de Pedro Sánchez hace ahora más de un año, y quizá con un gobierno, en su opinión, dirigido por él, no hubiésemos llegado a este punto. Yo creo que es muy importante y muy relevante que tanto en la comparecencia de Rajoy como en la de Pedro Sánchez vemos la unidad de los dos grandes partidos en torno al Estado de Derecho y a la Constitución. Yo creo que eso es lo que nos tiene que tranquilizar a todos los españoles después de este día tan aciago, y la palabra diálogo, diálogo y diálogo, que se lo escuchemos tanto a Rajoy como a Pedro Sánchez, yo creo que también nos puede, en fin, concitar un halo de esperanza en el día después. Y en el día del presente, Julio César, lo ha notado con una cierta distorsión con respecto a la aparente armonía que en este asunto han mantenido, con alguna que otra, en fin, arista, en los últimos días el Partido Socialista y el Gobierno. A Pedro Sánchez, sí. En la intervención, he aprovechado el viaje para reivindicarse en lo personal y dejar ahí, soy un tipo coherente, fíjate lo que son las cosas, y bueno, pues está bien, quiero decir, yo creo que ha aprovechado el momento. Bien es cierto que ha repartido responsabilidades entre Madrid y Barcelona, a diferencia del discurso que habíamos escuchado a Pablo Iglesias, en donde solamente miraba para Madrid. Aquí reparte, y por cierto, y luego dice que el primer responsable de todo esto fue Puigdemont por saltarse toda la legalidad. Entonces, bueno, aunque también, desde luego, le da estopa al Partido Popular o a Mariano Rajoy, pero en primer lugar en las responsabilidades, quiero decir, no deja de observar la falta de legalidad por parte del presidente de la Generalitat. Y me llama la atención que él ya da por descartado o asume que las cargas policiales fueron excesivas, que está en desacuerdo y que va a pedir responsabilidades. Yo no sé si habrán hecho ya el examen de todas y cada una, si les habrá parecido todas o no proporcionales, pero vamos, resulta cuando menos llamativo. Y finalmente lo de la intervención del presidente del Gobierno, el hecho de convocar a todos los grupos a reflexionar, está bien, pero sí, seguramente llega tarde, y yo creo que hay una frase que es la virtud y el problema. Hemos hecho todo con la ley y solo con la ley. Yo creo que es lo que había que hacer. Pero es ahí donde está el problema, en el solo con la ley. O sea, no en el sentido de que no hemos utilizado ninguna otra cosa, sino precisamente eso. La parte política es lo que se echa en falta. ¿Y a ti, Ferrari, qué te ha parecido Bueno, Pedro a mí Sánchez? me pasa con Pedro Sánchez lo mismo que le pasa a Alberto con Mariano Rajoy. Para mí es absolutamente previsible. Estaba clarísimo lo que iba a decir. Lo único distinto que ha dicho ha sido reivindicarse. Sí. Hombre, ha tenido unos meses para... No era quizá este el momento para reivindicarse, pero en fin, me parece muy bien. Se ha reivindicado. Y ojo, me empieza a preocupar mucho cómo está engordando, no sé si en base a realidades o en base a fábulas, lo del tema de las personas heridas y los enfrentamientos. Se está hablando de enfrentamientos gravísimos. Y a pesar de lo que hemos visto, por cierto, algunos de Ferrari, sí. Me están diciendo que está en Rivera, que te calles, que está hablando Rivera. Vamos a escucharla en directo, el líder de Ciudadanos. ¿Vamos o qué? Sí. ¿Vamos? Bé, bona nit a tothom, buenas tardes a todos. Hoy es un día triste para la democracia española, un día triste para los catalanes, un día triste para todos los españoles. Hoy asistimos con preocupación a lo que hemos vivido en algunas calles de Barcelona, a lo que algunos han intentado perpetrar hoy, que es un golpe a la democracia, auspiciado en este señor Puigdemont, señor Junqueras, los responsables directos de lo que ha pasado hoy. Por tanto, las primeras palabras son para todos los catalanes, los que somos catalanes y queremos seguir siendo españoles europeos. Hoy hemos visto con tristeza y con preocupación como algunos asaltaban colegios públicos que tenían que estar hoy cerrados. Algunos intentaban fingir un referéndum que nunca existió. Algunos intentaban, entre unos pocos, decidir por todos los catalanes y por todos los españoles. Y, sobre todo, algunos intentaban, en definitiva, lanzar una imagen de nuestro país que no se adecua a la realidad. Por eso, hoy el señor Puigdemont ha fracasado. Ha fracasado porque no ha habido un referéndum ni nada parecido, pero ha triunfado en una sola cosa. El señor Puigdemont solo ha conseguido un triunfo hoy, un triunfo propio de la ideología que le acompaña, que es dividir y fracturar a la sociedad catalana. Al señor Puigdemont
Le juzgará la historia por haber conseguido romper en bandos una sociedad plural, una sociedad diversa, una sociedad avanzada como la catalana. Ese es el único título que se llevará para la historia el señor Puigdemont y su socio, el señor Junqueras. Pero como les digo, por suerte han fracasado en el intento de golpe a la democracia. Pero no nos engañemos, lo de hoy no era más que una coartada, una escenografía perfecta, adecuada, para poder esta semana que viene declarar la independencia unilateral de Cataluña. No nos olvidemos que el objetivo en el programa electoral de Junts pel Sí y la CUP no era hacer un referéndum, no era mejorar la financiación autonómica, no era ningún otro asunto. El único objetivo del señor Puigdemont y Junqueras en su programa electoral es romper Cataluña por la mitad, separarla del conjunto de españoles y sacarnos de Europa. Y eso no se puede permitir, y por eso hoy, a pesar del día complicado, a pesar de muchas de las imágenes que hemos visto que a nadie le gustan, imágenes dolorosas, tristes para muchos catalanes y para todos los españoles, a pesar de todo eso hoy el señor Puigdemont no tiene la coartada que quería, que es decir que ha habido un referéndum y decir que la mayoría de catalanes están con él. Pero no lo duden, el señor Puigdemont, como no respeta las reglas de juego, estoy convencido que esta semana en el Parlamento de Cataluña va a intentar proclamar la independencia de Cataluña con sus socios de las CUP, con sus socios de Esquerra Republicana, y los españoles tenemos que estar juntos en este momento. Por eso, Ciudadanos defiende el Estado de Derecho, la democracia en estos momentos, defiende que se mantenga Cataluña unida al conjunto de españoles y europeos y defiende también la calma, la serenidad y la convivencia en un momento en el que el señor Puigdemont intenta romperla. También me quiero dirigir expresamente a millones de catalanes que hoy no han acudido a ningún colegio ilegalmente, a millones de catalanes que hoy han visto desde sus casas con miedo, con preocupación, con tristeza lo que pasaba. Y quiero decirles lo siguiente, no esteu sols, estem amb vosaltres, jo sóc un de vosaltres, yo soy uno de los vuestros. Todos hemos vivido hoy un mal día, todos hemos vivido un mal día hoy en Cataluña y en el conjunto de España, y seguramente muchos catalanes hoy sentían con preocupación que les estaban quitando un trozo de lo que son, de lo que sienten, que es que se sienten catalanes, se sienten españoles, pero también se sienten profundamente europeos. Y no nos van a quitar ni lo que somos, ni nuestro pasaporte, ni nuestra nacionalidad, ni nuestros sentimientos, pero tampoco nuestros derechos y libertades. Por eso es por lo que tenemos que pelear estos días, por eso en la oposición del Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas y nuestro equipo ha estado defendiendo la democracia estos días y lo va a seguir haciendo esta semana cuando intenten dar un golpe al orden constitucional. Pero también debo decirles que ese objetivo que se va a intentar perpetrar esta semana, desde luego que el Gobierno y el Poder Judicial nos va a tener a su lado para defender la democracia. Para defender la democracia, desde las leyes. Aquí algunos juegan con ventaja, están fuera de la ley. No tienen que respetar las reglas de juego, no tienen que respetar los derechos de los demás, no tienen por qué respetar ni siquiera las reglas básicas de un referéndum. Pueden votar 1, 4, 8 veces, varias personas en los diferentes colegios, sin censos, sin urnas de verdad y sin ningún recuento oficial. Eso no es democracia, eso es otra cosa. La democracia, en definitiva, será llamar a todos los catalanes a las urnas. Volem votar. Queremos votar, pero queremos votar de verdad y queremos votar todos los catalanes. Yo también quiero ir a votar, pero con un censo oficial, con un colegio público abierto oficialmente, con derechos de todos, donde todos podamos escoger el proyecto de futuro para Cataluña. El señor Puigdemont está inhabilitado políticamente para liderar esta nueva etapa en Cataluña. Y por eso la mejor salida democrática que nos podemos encontrar es una vía democrática, unas elecciones autonómicas, donde los catalanes escojan a un nuevo presidente o presidenta, a un nuevo gobierno y a un nuevo Parlamento. Es la única salida democrática si no queremos enquistar el problema de este procés que ha fracasado y que ha dividido en dos a la sociedad catalana. Así que la salida tiene que ser más democracia, y la democracia de verdad se hace con urnas de verdad, con papeletas de verdad, en este caso con un censo de verdad y con recuentos oficiales. Por eso nosotros no solo no le tenemos miedo a las urnas, sino que queremos que pongan esas urnas. Así que le pido al señor Puigdemont y al señor Junqueras, no sé si se pondrán de acuerdo entre ellos porque tienen objetivos distintos también, y las CUP tampoco sé si se pondrán de acuerdo, pero en todo caso que acabemos con el procés y den la voz al pueblo de Cataluña, que podamos ir a votar libremente en igualdad de condiciones todos los catalanes, que no tengan miedo a las urnas, que no le teman a los censos oficiales, que no le teman al recuento que habrá cuando acaben esas elecciones, porque a lo mejor muchos catalanes que hoy no han salido a la calle, que hoy no han protestado, que hoy no han vivido como una fiesta independentista todo lo que hemos visto, sino como una tristeza enorme, esos catalanes tendrán la oportunidad también de votar, en silencio, con su voto, sin hacer ruido, sin manifestarse, pero yendo a su colegio oficial y votando y emitiendo su voluntad democrática en una urna. Y por otro lado también debo decirles que no hemos llegado hasta aquí de casualidad. Hoy he escuchado discursos de otros líderes políticos a los que respeto y con los que comparto nacionalidad, país y parlamento, pero debo decirles que no comparto diagnóstico. Yo creo que hemos llegado hasta aquí
porque hay partidos políticos a nivel nacional que han minusvalorado lo que tenía el nacionalismo y el populismo en sus manos. Han querido despreciar y mirar hacia otro lado y minusvalorar la fuerza del populismo en España, que se llama nacionalismo y que se llama procés separatista. Y mirar hacia otro lado no es la solución. Hace 11 años, unos cuantos valientes en Cataluña formamos una plataforma civil que se llamaba Ciutadans de Cataluña. Y levantamos la mano y dijimos bien claro que esto que hoy ha pasado podía suceder. Y dijimos y advertimos que el nacionalismo se estaba apoderando de todos los resortes públicos, de la educación, de los medios de comunicación públicos, de las subvenciones y, en definitiva, del relato hegemónico en Cataluña. El PP y el PSOE durante ese tiempo estuvieron pactando con Artur Mas, con Carod Rovira, con Pujol, en fin, con todos ellos, convirtiéndoles incluso en hombres de Estado. Y la realidad es que el único objetivo de todos esos hombres no era facilitar un Estado ni la democracia, era justamente tener un plan para liquidar esta democracia que se llama España. Así que nosotros hemos llegado hasta aquí juntos, nosotros compartimos los valores democráticos, pero nosotros no vamos a seguir en el error. El futuro de España no pasa por concederle más privilegios a los partidos separatistas. El futuro de España pasa por tener un proyecto común español, europeísta, moderno, progresista, abierto a todos los españoles, también a la inmensa mayoría de catalanes, pero sin privilegios, sin concesiones y, desde luego, sin mirar hacia otro lado. La corrupción en Cataluña, los recortes en Cataluña, el esperpento antidemocrático que hemos vivido estos días, con pisoteo de derechos a los líderes de la oposición, a los grupos parlamentarios, a los alcaldes, a los concejales, eso no puede volver a ocurrir en Cataluña. Y para que no vuelva a ocurrir lo mismo, lo que hay que hacer normalmente en la vida es no volver a cometer los mismos errores. Por eso Ciudadanos creo que tiene la autoridad moral y la legitimidad hoy. Primero, por haber nacido hace 11 años aquí, en nuestra tierra, en Barcelona, en Cataluña. Y segundo, por haber apoyado sin fisuras al Gobierno de España y también al Poder Judicial. Hoy podemos decir que el futuro pasa por renovar y reconstruir el proyecto común español. No podemos pensar que esto se reconstruye pactando con el señor Junqueras o con el señor Puigdemont. No son las personas adecuadas para garantizar la igualdad y la libertad de todos los españoles. Así que el futuro pasa porque los españoles reconstruyan su proyecto, porque podamos todos mirar hacia el futuro y, sobre todo, un proyecto con firmes valores constitucionales. No nos engañemos, el nacionalismo y el populismo son hoy en día los principales rivales y enemigos de Europa. Son las ideologías que desmontan los valores democráticos. Son las ideologías que separan entre buenos y malos catalanes. Son ideologías que pretenden señalar al que piensa distinto. Son ideologías que no hacen de la convivencia un valor, sino un problema. Por tanto, los que creemos en la convivencia, en la libertad, en la unión, en la igualdad entre españoles y en el proyecto común europeo, tenemos la obligación moral de levantarnos de las cenizas, de volver a reconstruir este proyecto, de aprovechar el 1 de octubre como una oportunidad y un punto de inflexión y volver a mirar a los ojos al conjunto de españoles y decirles que hay esperanza y decirles que hay futuro, pero que el futuro pasa, insisto, por no cometer los mismos errores que los últimos 35 años. Y es por eso que, antes de ceder la palabra a la líder de la oposición en Cataluña, a Inés Arrimadas, quiero también acabar recordando de dónde venimos y lo que somos. Somos una plataforma civil nacida en Cataluña, primero plataforma civil, luego diputados, luego líderes de la oposición, después un grupo parlamentario a nivel nacional, que sabíamos que esto podía pasar, pero también la buena noticia es que estamos preparados para lo que viene. Sabemos cómo ganarles y crecer en un ambiente donde el nacionalismo es hegemónico. Sabemos cuáles son sus puntos débiles. Sabemos cómo reconstruir este proyecto común. Por eso, la mala noticia de hoy es que hemos tenido un día triste. La mala noticia de hoy es que algunos intentan dar estos días un golpe a la democracia. Pero la buena noticia de hoy, a todos los españoles les digo, es que este es un gran país. Que España es un gran país y que, igual que nos levantamos después del 23F, nos vamos a volver a levantar después del 1 de octubre y del intento de golpe que darán esta semana. Y eso lo vamos a hacer con paciencia, con serenidad, pero con firmeza y principios. No tenemos complejos de ser demócratas. No le debemos nada a los que quieren romper la convivencia. Yo no le debo nada al señor Puigdemont y Junqueras para ser catalán, español y europeo. Todo lo contrario. Hoy muchos vemos con tristeza lo que han hecho con nuestra tierra, lo que hemos tenido que vivir con vergüenza hoy muchos catalanes y lo que no quiero volver a vivir en mi vida. Así que vamos a intentar levantarnos, porque los grandes países demuestran que son grandes países cuando se levantan, se dan la mano y se ponen en marcha. Muchas gracias. Declaraciones de Albert Rivera, del líder de Ciudadanos, que en principio pone el punto y final a las declaraciones que ha iniciado en principio el presidente del Gobierno. Bueno, primero fue Pablo Iglesias, después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, y ahora
el presidente de Ciudadanos. Señores, estamos en las 9:07. ¿Algo que comentar rápidamente? No. ¿Nada? No. Bueno. No, ya no. Yo creo que ya hemos cansado suficientemente la audiencia. Nos vamos a marchar al telediario. Te agradezco, Javier González Ferreira, habernos reencontrado después de tanto tiempo. Alberto Pozas, como siempre. Pásalo bien. Julio César. Un gustazo. Ha sido como siempre un gustazo y ese gustazo lo comparto también con el encuentro que he tenido con mi amiga Inmaculada Sánchez, directora del Siglo. Gracias a ti, Emilio. Señores, estamos en las 9:08, son las 8:08. Recuperamos segunda edición del telediario. Ha sido un placer. Gracias por haber confiado en nuestra televisión.